murió de un cáncer de páncreas y yo fui su médico. Mira mi rey, ¿con quién estoy? ¿Cuánto mides, mi Oscar? ¿Me estás preguntando? Sí, señor. Estamos en consulta. Estamos en consulta. Para consultar. Abogada, y pues yo creo que uno de mis placeres es comer chocolate. Me como de 1,5 kilos a 2 kilos al día. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos nuevamente a Radio CCLab desde el Asador, donde la ciencia se cocina a fuego lento. Soy su amigo Oscar Salcedo y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen. Si tienes problemas para mantener tu peso ideal o tienes tendencia a subir de manera incontrolada, aquí te daremos algunas soluciones con el tema de hoy, cirugía bariátrica. ¿Es recomendable? En esta ocasión dedicaremos nuestro programa al Estado de México y para platicarnos del platillo y de los lugares más importantes que rodean a la Ciudad de México, porque son del Estado de México pero están aquí alrededor de la ciudad, ya se encuentra listo Pánfilo. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, amigos. Por muy raro que parezca, hoy les hablaré de las alitas de cerdo y de los lugares más icónicos del Estado de México. Más adelante les platico. Regreso. Gracias, Pánfilo. Nuestro invitado es cirujano general y del aparato digestivo, laparoscopía avanzada y cirugía bariátrica. Realizó posgrado en bariatría médica y en el Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Es jefe de servicio en cirugía general y cirugía bariátrica en el Hospital Ángeles Roma. Es cirujano bariatra certificado ante el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Es miembro de la Federación Internacional para la Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Fue director de la Clínica de Obesidad y jefe de servicio en cirugía bariátrica en el Hospital Español de México. Ya está aquí con nosotros el doctor Carlos Ruiz Patiño. Bienvenido, doctor. Mi estimado y bien ponderado Oscar, ¿cómo estás? Qué placer. Qué bueno que aceptaste la invitación. Un placer, y esto es un honor estar con ustedes platicando de un tema que a mí me apasiona enormemente, que es la cirugía bariátrica. Y pues bueno, tenemos mucho tiempo para platicar de esto. Cuéntame. Cuéntame. Pero fíjate, antes de arrancar, lo que vamos a hacer es invitar a nuestros amigos a que le den like, que compartan, que se suscriban, que activen la campanita y sobre todo que nos recomienden el programa. Su apoyo es muy importante para que lleguemos a más personas y podamos seguir creando contenido para todos. En Facebook, YouTube, Spotify y TikTok nos pueden encontrar como Radio Asador. Radio Asador, exactamente. Ahora sí. Bueno, vamos doctor a platicar. Carlos Andrés Ruiz Patiño. Andrés, me dijiste que no te gusta. Fíjate que algo interesante, yo siempre les digo, y cuando ves mis tarjetas y ves mis datos en consultorio y demás, digo, la A se omite, porque el Andrés, tengo muy malas experiencias con el Andrés. Siempre que mamá se enojaba me decía Carlos Andrés, entonces el Andrés es siempre, ya metiste la pata, entonces mejor no lo digo y siempre soy Carlos. Y la gente me dice Charlie, entonces al final Charlie A. Pues te parece entonces si para okay, en esta primera parte de la entrevista, porque vamos primero a conocer a Carlos, a Charlie. Señor, al buen Charlie. Luego comemos las alitas de cerdo. Y me habían prometido el buen Pánfilo unas buenas alitas de cerdo que me las voy a deleitar con los dedos chupados, ¿cómo no? Y en la segunda parte de la entrevista ya hablaremos del tema, de lo que es cirugía bariátrica. Sí, señor. Pero por lo pronto vamos a conocer Charlie. ¿Dónde naciste, Charlie? Fíjate que yo nací aquí en la Ciudad de México. Nací, crecí toda mi vida en la Ciudad de México. Y una de las cosas importantes es que nací un 10 de mayo. Y ahora sí me dieron en toda, por un poquito toda brincas, la madre, ¿no? Sí, a ver, 11:45 de la noche, yo le digo, mamá, ¿por qué no te aguantaste? ¿Por qué no pudiste cerrar un poquito ahí para que no saliera? Me dijo, es que estaba cenando pozole con mi suegra, entonces pues ahí ya no se pudo. 11:45 de la noche, yo fui el 5º embarazo y pues nací el 10 de mayo. ¿Qué te puedo decir? En 1975. O sea que festejas el 10 de mayo, sí o sí. Fíjate que nadie me festeja, mano. Ahorita es mi suegra, mi mamá, pues obviamente mi esposa, y pues yo pues obviamente me quedo como, no en último lugar, pero sí no soy el preferido en esa fecha. ¿Y por qué no te organizas? Fíjate y dices, desayuno y comida, exacto, 10 de mayo, exacto. Cena es mía. Hay algo interesante, fíjate que en algún momento me dio un poquito más como de coraje, y dije, ¿sabes qué? Lo voy a poner en redes sociales, le puse 5 de mayo. Todo el mundo me empieza por Facebook
a decir feliz cumpleaños el 5 de mayo. Mi mujer ya me dice mi batalla de Puebla. Al final es algo bonito, es algo que por lo menos la gente sí se acuerda y pues ya no, el 10 de mayo ya no es la fecha especial como tal. ¿Todos tus hermanos son más o menos de los mismos tiempos, de esos meses? Ahí somos 6, o éramos, porque ya murió uno de ellos, 6 hermanos. Josecito, ¿no? Ahorita te cuento la situación. Éramos 6 hermanos vivos. Josecito era un hermano que tuve antes de mi hermano mayor, que se llamaba Ricardo, que fue el que murió, y yo. Y él fue el que murió en la incubadora, murió setemesino por problemas obviamente de embarazo prematuro, etcétera, etcétera. Pero primero fueron 3 mujeres y después 3 hombres. Okay. Y una de las cosas que siempre les digo, todos tenían que ver con el nombre menos yo. Mi papá, que ya murió, se llamaba Ricardo, mi mamá Patricia Graciela. Entonces, mi primera hermana, que fue la primeriza, se llama Patricia. Mi segunda hermana se llama Graciela. Mi tercera hermana, mi mamá tenía una muñeca de chiquita que le decía Maritza. Entonces mi tercera hermana es Maritza. Ricardo, mi hermano que ya falleció por mi papá Ricardo. Después yo. Él era el mayor de los hombres. El mayor de los hombres. Y después yo, y después mi hermano menor, que se llama Manuel, pero el pilonzón que tiene 5 años menos que yo. Manuel se llamaba el papá de mi mamá. Entonces, el único que no tenía nada que ver, todo el mundo tenía relación, pero el único que no tenía nada que ver era yo, pues, obviamente. ¿Por el Carlos o por el Andrés? Carlos Andrés en esa época era el presidente de Argentina, Carlos Andrés Pérez. Entonces, mamá le encantaba ese nombre, decía, yo quiero que mi hijo se llame Carlos Andrés. Y pues así me pusieron como telenovela, mano. Sí. Vaciado, sí, señor. Ok. Pues vamos a dar un saludcita, ¿no? Por favor, porque hoy... ¿Traes sed? No, fíjate que hoy hace calorcito, hoy estaremos más o menos, yo creo que unos 28, 29 grados, y aquí está muy agradable. Te felicito porque es un lugar muy, muy a gusto, muy rico. Sí. Se antoja, pues por lo menos una cervecita para el calor, hombre. Yo quisiera saber un poquito más de ti, de tu infancia, porque son 6 hermanos en total, fueron 6 hermanos. Sí, señor. ¿Son ahorita cuántos? 3 mujeres primero y después 2 hombres. Acuérdate que el mayor de los hombres murió hace... ¿Pero cuántos viven ahorita? Somos 5. Claro. 2 hombres, que somos los chicos, y 3 mujeres las mayores, exactamente. ¿Qué tan difícil fue como... Es que fue tu hermano mayor, murió también en incubadora? No, fíjate que mi hermano mayor murió alrededor de hace unos 8 años, más o menos, 7, 8 años. Entonces... pues al final un accidente, pues prácticamente no estábamos contando con alguna enfermedad o algo, y pues bueno, nos dejó y ya quedamos nada más los 5. Como tal, de todos, el único médico soy yo. Y si tú me preguntas por qué te gustaría o te hubiera gustado estudiar medicina si nadie en tu familia es médico, híjole. No, pero aparte eres medio mecánico, le hiciste la talachita, no, te sobraban bueno, piezas. Una de las cosas que te voy a platicar en su momento es que ahora que pegó la pandemia, me hice carpintero. Y realmente les tengo que decir, carpintero, pues no de los buenos, pero sí de los de YouTube, que veía todo en YouTube. Empecé a comprar toda una serie de herramientas y demás. Mis vecinos no me quieren porque en la pandemia hice mucho ruido, pero al final mi mujer me dice que pues tuvimos mesas, sillas, una serie de mesas de anticomedor, etcétera, etcétera, y pues le di un toque a la casa, por lo menos, ¿no? ¿Te entretuviste? Y me entretuve, pero una de las cosas que desde chiquito siempre me gustó esa parte como de cosa manual, ¿sí me entiendes? Yo veía una licuadora y era... la voy a desarmar para ver qué hay adentro. Y al momento que la voy a armar, decía en la torre, me sobraron piezas. Entonces al final decía, bueno, me divertía, ¿no? Y así sucesivamente yo pude agarrar teléfonos, pude agarrar calculadoras, lo que hubiera en casa. Entonces me decían siempre pues que tenía esa gusto o esa facilidad a lo mejor de desarmar y volver a armar las cosas, aunque me sobraran piezas. Pero ¿verdad? Fíjate, lo que hacías de desarmar aparatos electrodomésticos, lo que fuera, y aunque te sobraran piezas es lo de menos, pero esa habilidad manual te sirve ahorita. Ahí, claro, y otra cosa es, en nuestra época, si te das cuenta, bueno, pues yo estoy un poco más chavo y no te estoy diciendo viejo como tal, la idea es,
Yo tengo 50, mi estimado Oscar. No, pues, ¿y Entonces, cuánto me calculas a mí? no, 55 máximo. Sí, muchas gracias. Al final, esa fue la época en donde nosotros empezamos a jugar videojuegos. Entonces, actualmente hay muchos estudios científicos que te dicen que jugar videojuegos te ayudan en cuestión manual para operar. Entonces, a mí me sirvió mucho. Pero dejando los videojuegos de lado, eso me ayudó a ser un poquito más manual o tener esa capacidad como tratar de investigar cómo funcionaban las cosas. Y de ahí me fui a tratar de investigar, pues primero que nada, qué era la medicina, cómo funcionaba el cuerpo humano. Y yo siempre les digo, la razón por la cual soy médico es porque cuando mi abuela vivía, que era la mamá de mi mamá, tenía ella un dicho, es decir, las personas que yo más admiro en la vida son como los pueblos, el sacerdote, el médico y el presidente municipal. ¿Y por qué no fuiste sacerdote? Eso ya después lo dejamos para otra charla, ¿no? Pero al final la idea era que primero que nada era una persona con mucha admiración. Segundo, cuando tuvieron mis hermanos su primera comunión, y lo hablo en plural porque mi papá tenía que aprovechar porque éramos muchos, y le hicieron todos hacer a la una vez. fiesta para pues, por lo menos 3. Entonces fue la primera comunión de 3 de mis hermanos. Entonces yo estaba un poco más chico, la diferencia de mi hermano grande, el hombre que murió, y yo éramos más o menos unos 4 años, 3 años y medio. Hicieron su primera comunión y a uno de ellos le regalaron una enciclopedia de Disney, pero médica. Entonces yo siempre llegaba con mi abuela sin saber leer, porque estaba muy pequeño. Me sentaba yo en sus piernas y le explicaba pues cosas que yo veía porque era muy ilustrada. Entonces mi abuela pues obviamente se súper maravillaba, decía que yo tenía que ser doctor, etcétera, etcétera, y al final lo cumplí. ¿Te empujó? Mi abuela muere cuando yo tenía 13 años y una promesa que yo le hice fue de voy a ser doctor. Y al final acabé siendo médico. Pero ve la diferencia. Yo empecé a estudiar medicina a los 19 años. Fueron 6 años después de que muere mi abuela cumpliendo esa promesa, cuando yo empiezo el propósito. Bueno, porque es cuando entras a la universidad. Empiezo, ¿Dónde obviamente, en La Salle? En la Universidad La Salle, en la Facultad Mexicana de Medicina, que antes era en San Fernando, es la actual, pero anteriormente estaba en Benjamín Franklin. Y después ya la cambiaron, la Facultad de Medicina, y está en San Fernando. Lo que ahora es la Facultad de Química, supongo, acá. Fíjate que no sé qué es ahorita Está del otro lado. En Benjamín Franklin, ya creció muchísimo. Sí, sí. Pero he ido y he tenido la oportunidad de luego ir a dar pláticas allá porque es mucho más grande el campus y ha crecido muchísimo. Han puesto ya obviamente diferentes zonas, incluso hasta enfrente, ahí en Benjamín Franklin. Sí, pero bien, la verdad que bastante. Ahí estuvieron mis hijos. Oye, bueno, ¿y tu infancia? Ay, mi infancia, ¿qué quieres que te platique de mi infancia? ¿Cómo fue? Fíjate que fue una infancia, la verdad, difícil porque éramos muchos. Mi mamá siempre llegaba y decía, ¿a quién le toca el niño? Tanto cuando yo era chico como cuando mi hermano Manuel, porque éramos tantos que con la diferencia de edad mis hermanas ya nos cuidaban a nosotros, ¿no? Entonces, la convivencia fue muy bonita en el sentido, pues mi mamá fue hija única y entendemos que ella siempre quiso tener su mesa llena. Mi abuela enviudó pues también cuando mi mamá era muy pequeña, entonces pues ella tenía que ir a trabajar, mamá se quedaba sola en casa. Entonces ella siempre tuvo la capacidad de entender que una mesa completa era algo que iba a llenar un poquito más como su sensación de vacío de esa parte de su vida. Y después pues obviamente empezamos a tener una pues muy buena convivencia porque fuimos creciendo con su diferencia de edad conforme fueron pasando los años. Yo creo que yo fui el que sufrí un poquito más porque al momento de entrar a medicina me fui apartando, me fui alejando porque tenía que estudiar mucho, tenía que estar en guardias, tenía que estar en una serie de situaciones totalmente ajenas. Absorbe mucho esa carrera. Mucho, pero bueno, es como cualquier carrera. La verdad que yo respeto y admiro a todos los profesionistas porque cada quien tiene una forma tan especial de ejercer, que esto no quiere decir que sea la carrera más matada y la más sacrificada. Cada carrera tiene su punto y su sal y pimienta, como yo les digo, ¿no? Oye, ¿cuándo falleció tu papá? Fíjate que mi papá falleció hace 10 años y lo interesante es, murió de un cáncer de páncreas y yo fui su médico. Porque al momento de verlo en el consultorio, porque mi papá me tenía mucha confianza,
Dije, es un cáncer de páncreas en donde pues ya no tiene para dónde ir. Ya estaba avanzado y dije, voy a hablar primero con la familia. Hablé con todos y les dije, ¿qué hacemos? Es un cáncer que no tiene cura, es un cáncer que tiene una sobrevida de 1 año. Si se hace todo lo invasivo, va a estar en hospitales, en terapia intensiva, va a estar con dolor. Y pues obviamente lo que hicimos fue tratar primero que él tuviera la mejor calidad de vida y segundo, no hacer nada que le quitara esa convivencia con nosotros. Porque imagínate tenerlo en terapia intensiva que tú no puedes entrar a verlo, ni platicar, ni convivir. Le hacíamos, Oscar, comidas cada sábado. Cada sábado nos juntábamos con toda la familia. Estoy diciendo 6 hermanos, con sus respectivas mujeres, con hijos, con nietos, con todos. Entonces era pachanga todos los sábados. Y él realmente fue la cosa bonita. Lo bonito que se llevó. Sí, señor. Sí, porque sí es complicada esa parte de... Sí. Y al final... ¿Y cómo lo aceptó él? Porque eso es lo que a veces cuesta trabajo. No sé qué va a decir la audiencia, pero él nunca se enteró. ¿En serio? Exactamente. Al ser una enfermedad terminal en donde ya no hay un tratamiento curativo, pudimos hacer las cosas para darle calidad de vida sin que él tuviera la necesidad de saber qué pasaba. ¿Qué quiere decir? Cuando tú tienes un cáncer, si estás en una etapa hay 4 grados, 1, 2, 3, 4. Si estás en etapa 4 es un cáncer que ya no tiene cura y que solamente lo único que puedes hacer es un tratamiento paliativo. Quiere decir que lo único es darle la mejor calidad de vida al paciente porque ya no hay un tratamiento que ya no funciona. Entonces, al momento de hablar con todos, dijimos, tenemos 2 opciones. Pero lo hablaste tú aparte, sin tu papá. Mamá con los 6, vaya, éramos los 6, 5 hermanos. Y al momento de decirlo, no, pues sabes que lo mejor es darle esa calidad de vida y que al final él no sepa que tiene una enfermedad terminal. ¿De qué edad sabía? murió? 81 años. Ya había disfrutado bien. O sea, lo que me refiero es que ya no tenía tanto pendiente como para decir, no, pues déjenme, yo tengo que ir a terminar esto, los papeles de esto. ¿Sabes qué fue lo bonito? Una, que nos dio carrera a los 6 hijos. 2, que tuvo una vida tan plena que al final creo que él cumplió todos sus metas, todos sus logros y que no dejó nada pendiente. Económicamente, ni profesionalmente, ni humanamente, creo que se fue tranquilo y se fue bien, ¿no? Pero no hablemos de cosas feas. No, porque no hablemos de cosas tristes. Pero es una parte que tú no la platicas. Fíjate que no la platico por una sola y sencilla razón. Yo estoy muy tranquilo. Fíjate que en algún momento, una de las cosas que yo siempre quise hacer es que cuando yo gané mi primer sueldo siendo médico, lo gané siendo médico general en el servicio social. Me dieron mi primer cheque. Y con eso invité a desayunar a mis papás. Les dije, este es el primer cheque que me dan, se lo regalo a ustedes. Y 2, ya cuando fui médico y ya empecé yo a tener un poquito más de solvencia económica, de un día del padre le regalé a mi papá un viaje a ver a los Vaqueros de Dallas, porque éramos súper fans. Yo sigo siendo fan de los Vaqueros de Dallas, aunque no ganen. Yo también. Mi estimado, usted a mí, sabes ¿quién nos jaló? Roger Staubach. ¿Qué te digo? Roger Staubach, después Troy Aikman en nuestra época y ahorita, pues bueno, entre Tony Romo y Dak Prescott ya no dan una. Pero bueno, la idea es que mi papá siempre fue muy apasionado y a él uno de sus sueños era conocer el nuevo estadio de los Vaqueros. Pues me lo llevé como regalo de Día del Padre a ver a los Vaqueros. Y un día mi papá era un poco serio y muy seco en su forma de ser. Estábamos, me acuerdo, en la explanada del estadio, muy bonito, con las vaqueritas y bailando todo el mundo y demás. Y en eso se me acerca y me agarra del brazo y me dice, mijo, esto nunca se me va a olvidar. Y eso fue lo bonito. Dije, ya cumplí. Sí. Ya cumplí como hijo y que realmente te deja una paz tan bonita que al final, pues bueno, teniendo una enfermedad así, mi papá... ¿Ya estaba enfermo? No, fíjate que no. Mi papá enfermó 2 años después, regresando de un viaje con mi hermano, que uno de mis hermanos, el más chico, vivía en Monterrey. Me dijo, no me siento mal, te voy a ver al consultorio, mijo. Y pues él me tenía tanto confianza que yo era su médico, que de ahí empezó toda la situación. ¿Y con tu mamá cómo es la relación? Hijo, con mi mamá siempre fue
una cosa importante. Mi mamá es como si fuera matriarcado, quiere decir que es la patrona, ¿no? Y siento la patrona, pues obviamente yo soy, o era la luz de sus ojos, y digo era porque siempre me decía una forma que yo le decía, no me vayas a decir así en el hospital. Y luego llegaba y me decía, mi carnalitas, así me decía. Entonces, bueno, eso ya. Y una de las cosas, siempre la relación con mamá fue tan bonita, ha sido tan bonita, porque con ella he compartido muchas cosas como personales, como que no como mamá, sino como amiga, como confidente. Si yo tenía algún problema, hombre, yo te puedo decir que con la primera que acudía era con mamá para platicar y para no sé si sincerarme o confesarme o decirte cosas así, pero al final la relación siempre fue muy bonita. Actualmente la relación es muy bonita, pero ya como un poquito más espaciada, ¿sí me entiendes? Como que ahorita ella está viviendo como su segundo aire, que ya tiene la libertad de irse, venir, viven dos de mis hermanas con ella, entonces está más en sus cosas, yo estoy más en mis cosas, pero es buena la relación. ¿Y con tus hermanos? Con mis hermanos es muy buena la relación, con mis 3 hermanas, una de ellas vive en Querétaro. Ella, el problema es luego la distancia, pero a ella la operé de cirugía bariátrica. Entonces, pues hombre, imagínate que ya para operar a una de tus hermanas y tener esa confianza y ese amor y ese cariño, pues es impresionante. La hermana más grande, su hijo es como si fuera mi hijo, vive en Francia y se llama Iñaki, entonces la relación es muy bonita y ves que se queda un rato también en la casa. Mi hermana enviudó hace también tiempo, entonces también es una bonita relación. Mi hermana, la menor, también vive con mamá, ella se divorció, tiene 2 hijas muy, muy lindas las dos, y el esposo de una de sus hijas es también como si fuera mi compadre, mi amigo, y luego nos vamos a jugar golf, etcétera, etcétera. Sí. De mis hermanos, el hermano que murió en un inicio tuvimos muchos problemas en cuanto de qué es lo peor que te pueda pasar en tu casa, compartir baño. Y yo como médico me tengo que bañar en 5 minutos, salir corriendo, y mi hermano se tardaba 1 hora y decir, salte, ¿no? Entonces era una cosa fea, era una cosa que sí peleamos alguna vez, pero después tuvimos una buena relación. Ya cuando me casé ya no compartíamos nada, entonces tuvimos una buena relación. Y el pequeño también llevamos buena relación, nos vemos un poquito más frecuentemente porque tiene 2 hijos pequeños, no de la edad de mis hijos. Yo tengo una niña de 15 y un niño de 11, y ellos, los hijos que tienen 12 y 8 años, entonces se llevan mucho con mis hijos también. Entonces, padre, está muy, muy bien. Muy bien. ¿Y siguen haciendo convivencias así? Fíjate que el sábado tenemos el cumpleaños del matriarcado, de la jefa. ¿Ah, sí? Entonces el sábado vamos a tener convivencia. Imagínate, pues van a ser todos, y pues va a ser una comida pues fácil de unas 20, 25 personas. Entonces se pone, en casa. Sí, se pone a gusto en casa de mamá. Siempre. No, pues mira, tienes una bonita familia. Sí, señor. Y saludo otra vez. ¿Tú eres Oscar, casado? Por favor. Fíjate que soy casado. Tuve la ventaja de conocer a mi patrona en el hospital, y fíjate que te digo, una de las cosas es, entre médicos es bien difícil tener este tipo de relaciones. ¿Por qué? Pues porque te la pasas todo el día metido en el hospital. Sales y lo menos que quieres es tener una relación, es de relajarte, convivir, desestresarte, lo que tú quieras. Yo conocí a mi esposa, ella siendo interna de pregrado. Quiere decir que acabas tu carrera y tienes 1 año para practicar en el hospital, poner todos tus conocimientos médicos para que tú empieces tus prácticas en el hospital. Y yo ya era médico general, pero estaba ya haciendo mi especialidad. Y mi especialidad es, primero que nada, en cirugía general. Entonces, después de acabar la carrera de medicina en la Universidad La Salle y hacer mi servicio social que te había comentado, haces el examen nacional de residencias. Al final, lo que empezamos a ver es que después de hacer el examen nacional de residencias, tú tienes la capacidad de hacer una especialidad. Anteriormente era un poco más fácil porque no habían tantas plazas que tenías obviamente que competir, porque habían muchos sustentantes. Anteriormente tú tenías alrededor más o menos de unos 350 plazas y no sé cuántos aplicaban, pero tuvimos la ventaja de quedar perfectamente bien para cirugía general, y yo opté a hacerla en el Hospital Español.
¿Por qué? Porque había hecho mi internado ahí, me había ido muy bien, conocí a la gente, siendo un hospital de renombre y un hospital grande y un hospital muy bonito en cuanto a escuela. Tú hacías muchas cosas en un hospital en donde tenía toda la capacidad de enseñarte. Entonces, pues ahí te voy y empiezo a hacer la residencia de cirugía general. ¿Y qué crees? Voy bajando las escaleras y veo que una muchacha me empieza a ver y dice, yo me quedo con este. O sea, así le digo mujer, yo iba bajando las escaleras, iba muy tranquilo y me dice, yo, así de, yo quiero. ¿Así hizo ella? Pues dice ella que no. Dicen por ahí que ella no lo cuenta así, que el que lo cuenta soy yo, pero bueno, no, la verdad que lo hago más de broma. Tuvimos un paciente en común cuando ella estaba en el piso y tenía ya la capacidad de avisarme siempre. ¿Ella es médico general? Ella hizo primero, igual en la Universidad La Salle, con 5 años de diferencia, hizo medicina, después estuvo en el Hospital Español haciendo pediatría. Okay. Y después de hacer pediatría, hizo un posgrado en nutrición clínica, pediátrica y de adulta y después nutrición bariátrica. Porque si la señora no trabaja en el mismo consultorio que uno está, me toca dormir en la cocina o en el baño, porque no tengo tina. Entonces al final pues estamos en el mismo lugar. Entonces ahí te va mi Oscar. Yo le digo a mujer, dormimos, trabajamos juntos, hacemos ejercicio juntos, criamos juntos, todos juntos. Entonces, tengo esa capacidad de ver a mi mujer. Son complementos en la medicina. Somos complementos y somos equipos. En la medicina. Oye, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos, una niña de 15 años y un chaparrín de 11 años. Entonces, ahí estoy dándole. 15 años, tú lo sabes, 15 años es una pesadilla. Yo ya salí. Sí, no, perdón si oye esto mi hija, perdón, pero sí, no está en una edad muy bonita. Tuviste un tiempo en cirugía de tórax, ¿qué no te gustó de eso? Fíjate que algo interesante, acabo cirugía general y una de las cosas que pasó y que cuando me preguntaste, oye, ¿tu mamá? Empiezo yo a tener una relación muy bonita con mi actual esposa, ¿no? Empezamos un noviazgo, duramos casi 4 años y medio de novios, un poquito menos, 3 años y medio. Y ella se va de vacaciones y es cuando cae el huracán ¿cómo se llama? Gilberto, fue... ¿En Acapulco? No, el que fue en Cancún. Ah, Vilma. Vilma, uno de los grandes. Vilma, en el 2005. Entonces cae. De acuerdo, perfecto. Y pues obviamente fue de que llevaba un día y todos a refugio. Y pues me empieza a decir, pues no sé si voy a regresar porque aquí está muy feo. Nos metieron primero a un cine, se cayó el techo del cine. Yo ya me la imaginaba volando por los cielos, ¿no? Entonces hablo con mamá, le digo, ¿qué crees, ma? Yo me caso, si sobrevive esta niña, yo me caso con ella. Dice, pues mijito, haz lo que tengas que hacer, sobrevive, va por ella el ejército, llegan a Chetumal, lo regresan, me abrazan en el aeropuerto y lo único que traía en la maleta, porque todo lo perdieron en más, sí, era un perfume que me había comprado. Dije, no, pues esta es la buena. Entonces, a la hora de que veo que me voy a casar, dije en la torre, pues bueno, muy enamorado, pero ¿qué voy a hacer, no? Yo acabo cirugía general y dije, pues no me puedo quedar como cirujano general. Cirugía general no es como médico general. Cirugía general nos dedicamos más a situaciones de abdomen, de cirugías de hernias, de vesícula, apéndices y demás. Exactamente, ¿no? A lo mejor trauma de abdomen, a lo mejor un poquito más de, como te decía, hernias y demás. Y que al momento de darme cuenta de decir, no, yo tengo que hacer algo más. Uno de los cirujanos de ahí me dice, oye, ¿y en este tiempo qué vas a hacer? Hay una plaza en España para una beca de uno de Latinoamérica en el Clínic de Barcelona. Entonces empiezo a hacer todos los trámites y empiezo a ver. Y al momento de aplicar la plaza, me dicen, no quedaste, pero el próximo año te reservamos el lugar. Dije, pues me voy a Barcelona a hacer una subespecialidad de aparato digestivo, laparoscopía, etcétera, etcétera. Cuando viene esto, dije, pues no puedo ir. A mi mujer le queda 1 año de especialidad en pediatría. ¿Qué voy a hacer? Entonces, en ese momento dije, ¿sabes qué? No me voy. Y me quedo, pero pues no me puedo quedar como cirujano general. Conozco a un cirujano de tórax en el Hospital Español y me dice, ¿por qué no te quedas conmigo? Me quedo con él y empiezo a hacer cirugía de tórax. Y empiezo a hacer todo el proceso para hacer la especialidad en cirugía de tórax. Cuando me doy cuenta después de 2 años y me digo, pues es que el tórax no es lo mío.
El ¿Qué fue lo que pulmón, no te gustó de ahí? fíjate que una de las cosas, mi Oscar, es que el tórax es más como un tipo de especialidad institucional. Te das cuenta que, por Sí, ejemplo, o sea, no puedes estamos manejarlo de hablando, manera privada. sí, no es que no lo manejes de manera privada, sí lo hay, pero sí hay muchos especialistas en un hospital privado. Generalmente no hay para todos. O sea que es una especialidad muy específica para algo muy difícil de tratar en medios institucionales que no sean de alta especialidad. Me voy a dar a entender un poquito mejor. Iba a tener a lo mejor un trabajo institucional con un sueldo. Y eso yo no quería. Y no es porque hagas medicina porque te quieras ser rico, es porque no quería una vida así. De hacer guardias, de estar cumpliendo turnos, de no ver a mis pacientes en el consultorio, de no tener una vida a lo mejor familiar un poquito más libre, de no irnos a jugar golf los martes. Entonces, lo bonito de esto es que tienes la capacidad de tratar de escoger lo que más te gustaría hacer a un futuro. Entonces, al momento de ver todo esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que me doy cuenta que el tórax no era lo mío. Entonces, tengo la capacidad en el Hospital Español de conocer a un cirujano militar oncólogo. Me hice, y vaciado porque me decía Carlitos, ¿no? Te digo, todo el mundo me dice Charlie, Carlitos, carnalitas y todo lo demás. Bueno, me dice, oye, Carlitos, ¿a ti qué te gusta tanto la cirugía por la paroscopía? ¿Cómo te dice Daniel? Hijo, no, el Dani, luego me dice, luego ves que lo dice Doc. Digo, no, aquí no soy Doc, aquí soy maletón. Pero bueno, la idea es que empiezo a ver y me dice, oye, conozco a un muy buen cirujano que estuvo en Estados Unidos y estuvo con un cirujano muy famoso. ¿Por qué no vas y hablas con él en el hospital militar? Le dije, Chihuahua, pero pues si yo soy civil, yo puedo entrar al hospital militar. Me hice es el único curso en ese entonces en donde él escogía a alumnos, vamos a decirle, la palabra es fellow. Fellow quiere decir que es ya un cirujano que está titulado como cirujano, pero tiene la capacidad de hacer una especialidad en un lugar en donde le permitan hacer cosas. Si tú te vas, por ejemplo, yo me hubiera ido a Barcelona como fellow, no hubiera tenido yo la capacidad de operar pacientes, yo solamente hubiera podido ver, porque tenía que hacer una serie de exámenes para tener ese, la capacidad de yo poder operar dentro de España. En México yo no tenía que hacer esos exámenes, es simplemente que en el programa que me admitieran, yo tener los títulos y las credenciales para decir, si operar, pues ahora déjenme operar, ¿no? Entonces llego al hospital militar y no sabes qué padre, qué increíble. ¿Al central? Al Hospital Central Militar, como civil. Y ¿No te dieron grado de teniente? No, fíjate que lo interesante, mi maestro, que le mando un saludo a Antonio García Ruiz, que ahorita es general. ¿No es tu pariente? No, fíjate que no. No sé si te acuerdas, no sé si fue la época de Cedillo. Es el García Elizalde, el gran general García Elizalde. Él fue casi secretario de la Defensa en la época de Cedillo, pero no quedó. Entonces su hijo, que es Antonio García Ruiz, él, que ahora es general, él es el que lleva toda la parte de cirugía laparoscópica avanzada y cirugía bariátrica en el hospital militar. Entonces, ahorita nos hicimos buenos amigos y él es mi maestro y lo quiero mucho, pero él siempre me decía muchas veces que el estar con él allá, tenías tú la capacidad de que desaprendieras todo lo que habías aprendido y aprenderlo a hacer bien. Él estuvo 4 años en Estados Unidos con uno de los cirujanos que a nivel mundial para mí es el mejor, se llama Michel Gagné. Es un canadiense que estuvo en la Cleveland Clinic. Él estuvo en la Cleveland Clinic de Cleveland 4 años y estuvo 2 años, primero haciendo cirugía colorectal y después estuvo haciendo cirugía laparoscópica avanzada y bariátrica con Michel Gagné. Y actualmente Michel Gagné es considerado uno de los mejores cirujanos a nivel mundial. Entonces yo dije, pues por lo menos agarré de refilón a ver qué, claro, ¿no? ¿Qué? Y yo les puedo decir que lo que aprendí fue lo mejor que pude haber hecho. Porque en el hospital militar, aparte que es un extraordinario hospital y tienes una experiencia extraordinaria, tanto médica como personal y humanamente hablando, pues ahí es donde aprendí a hacer todo lo que sé hacer ahora, ¿no? Entonces, un hospital que en su momento sí me dieron la oportunidad de darme de alta en el ejército, pero imagínate, Oscar, yo hubiera entrado como capitán primero. Y siendo capitán primero, los residentes internos eran mayores y pues no me iban a dejar yo que hubiera dado alguna orden por ahí. Entonces,
No me quise dar de alta en el ejército y más o menos estuve alrededor de casi 4 años en el hospital. ¿Y de ahí y te le fuiste debo a? todo. De ahí, acabando el Al hospital militar, hice cursos, estuve en Brasil, estuve en la parte de Sao Paulo, en un grupo que se llama Gastrobeso Center, después regresé al hospital español y cuando regreso me hacen jefe de servicio de cirugía bariátrica en el hospital. Y llevaba toda la parte de la clínica de obesidad y sobrepeso dentro del hospital. ¿Y en el Roma? En el Roma, la parte del Roma es un poquito diferente porque después de un tiempo de estar en el hospital español, yo tenía un problema, obviamente, de conflicto de interés porque los precios eran un poquito más elevados allá. Sí. O sea, habían muchos pacientes que no se operaban o no optaban por seguir el tratamiento por costos. Entonces, me hablan en el Ángeles Roma, la directora que en ese tiempo estaba, y me ofrece tener un consultorio ahí y la base dentro del hospital Ángeles Roma, y después me hacen jefe del... ¿Ahí sigues ahorita? Me hicieron jefe de servicio de cirugía general y cirugía bariátrica ya, y ahí trabajamos. Sigo trabajando también en el otro hospital, pero principalmente tengo mi base ahí en el hospital Ángeles Roma, ahí en la calle de Querétaro. Sí conocemos. ¿Te acuerdas que era muy famoso porque era el hospital Santa Elena? Y el Santa Elena era donde ¿Ese es el Ángeles Roma? Sí, y que muchos me decían luego, ¿naciste en el Santa Elena? Porque era muy famoso, porque era la cuestión de maternidad. Sí, no, y era de monjitas, ¿no? Exactamente. Iba a decir de madrecitas, pero sí. Imagínate, dices de madres en la madre. ¿Qué te parece si hacemos una pausa para comer? Y mientras comemos, seguimos platicando. Pánfilo nos va a platicar, mientras preparamos todo, Pánfilo nos va a platicar del platillo, las alitas de cerdo, y te regresamos. Ya estamos, el buen Pánfilo. Qué bonito Pánfilo. Está el Pánfilo, ¿eh? Sí. Claro, Oscar, mi buen Charlie, les platico. El Estado de México se encuentra principalmente dentro de la ruta del centro de México en términos de rutas gastronómicas, aunque también se puede considerar dentro de la ruta de los mercados debido a la riqueza de sus mercados tradicionales. El término alitas de cerdo puede causar confusión, ya que no es común referirse a las patas o a los chamorros de cerdo de esa manera. Sin embargo, en algunas regiones se emplea el término alitas para describir los cortes de carnes utilizando un lenguaje coloquial o en algunos platillos específicos. Los chamorros de cerdo son una parte del cerdo, concretamente de las piernas traseras, y su consumo se remonta a diversas tradiciones culinarias en muchas culturas alrededor del mundo. Aquí hay algunos de los puntos claves sobre el origen y el uso. En la gastronomía de México, los chamorros se utilizan en platos como el puerco en salsa, menudo y caldo de res, por su sabor y consistencia al ser cocidos durante largos periodos. Históricamente, los chamorros de cerdo están cocinados a fuego lento en ollas de barro o cazuelas, aprovechando su textura gelatinosa que se obtiene al cocinarse por mucho tiempo. Este método de cocción permite que los sabores se integren y la carne se vuelva muy tierna. Con el tiempo, han surgido muchas variaciones en la preparación de chamorros, incluyendo recetas que combinan los sabores de distintas cocinas, como los adobos picantes en México. En la actualidad, los chamorros de cerdo han ganado popularidad en el ámbito de la gastronomía moderna, tanto en restaurantes como en la cocina doméstica, presentándose de diversas formas, ya sea asados, fritos o en guisos, convirtiéndose en un platillo versátil y delicioso. Su uso refleja una tradición de aprovecho del animal en su totalidad y la adaptabilidad de las recetas a diferentes culturas culinarias. Vamos a ver cómo disfrutan esta creación. Alitas de cerdo adobadas. Buen provecho, amigos. Gracias, Pánfilo. Temo. ¿Por qué? Porque no sabes qué es lo que... ¡Ay, ven nada más! ¡Qué rico! No sabes qué pasó para hacer esa playera, ¿no? Su mecha. Se están desbaratando. Y a lo mejor la playera aquí dice Balenciaga y te cuesta 5,000 pesos la misma playera. Así como la traes. No es eso, no es porque nosotros queramos cobrar porque yo soy un Carlos Ruiz que llevo haciendo esto un poquito más de 18 años. No. La idea es que eso. Tú quieres hacerlo lo más barato posible para tener más pacientes. ¿Comer uno? ¿Poquito? Y ahí es oferta-demanda. ¿Así? No es lo mismo operar 1 a la semana que operar 5 diarios.
No, pues así más, oye, así más entrevistas, man. ¿Sabes de qué me acordé mucho ahorita? Ajá. Me imagino que sí la has de conocer. Hay una cantina que está muy cerca del Hospital General, el Bar Sella. ¿Bar qué? Sella. Híjole, yo no soy de bar. ¡Ah! Así se llama Bar Sella o Restaurante Sella. Bueno, ¿Cuánto te...? el mejor chamorro que he probado en mi vida. No, El mejor chamorro que he probado en mi vida. hasta ahorita. Oh, por eso, hasta ahorita. Ahorita me acordé porque lo vi y dije, ¡ay, qué delicia! Sí. Cuando ustedes me digan provecho, Buen es provecho. un placer Primero estar por vamos a ver acá. qué tal quedó. ¡Qué delicia! Ve nomás. Entonces, pato laqueado. Pero aparte del pato, pues te llevaban una serie de platillos al centro. Allá es mucho al centro y de poner esta bandeja que le das la vuelta, Ajá, ¿no? ajá. No, bueno. Qué rica comida al inicio y después de ya, cierra la cocina, ya no quiero. Me retracto, qué bueno está. Ya el Barça ya se quedó. Se quedó del otro. ¿Cómo lo hacen ese? En carnitas, ¿no? No, ¿Guisado? ¿Al pibil? no, fíjate que lo hacen, pero realmente como se hace el chamorro, luego lo hacen cocido nada más y te lo llevan y te lo presentan y tú lo vas haciendo como en taquitos y demás, ¿no? Bueno, Dale. me paré a las 5:30. Me vine, sí, bueno, vine para acá a las 6, casi a las 7, ¿va? Porque había que preparar el adobito y hacerlo. No, qué delicia. Qué delicia, man. Le haces como mi hijo cuando le gusta la comida, así estás. Ah, vale, madre. Pues sí, ya. Y está bueno. Está delicioso. No me lo imagino. Delicioso. Dijo Daniel que iba a venir, pero no le recordé. ¿En serio? Bueno, dijo, el día que vaya me dices para ir. Márcale, no, mándale ahorita un mensaje. ¿Qué onda, paparrín? Mira, mira, mi rey, ¿con quién estoy? Y mira qué nos estamos echando, mi rey. Pinches gachos que no me invitaron. Oye, me dice Oscar, me dice, menos burros, más solotes. Ya me vas a ver pronto, nos vemos el martes, ¿no? Órale, va, sí. Pues ahí, dile a Oscarito. Lo voy a llevar aunque lo castiguen en su casa. Dile para que le den chance. Órale, paparrín, ¿No? te mando abrazo. ¿No? Ya estás. Igualmente, provechito. Gracias. Saludos. Un abrazo, amigo. Cuídate. Hasta luego, bye. Puros cuates, puros cuates. Sí, ya vi. Bye. ¿Te gustó o no? Buenísimo. Felicidades, qué bueno está, ¿eh? Buenísimo, El buenísimo. trabajo del horno. Eso es como las cirugías. Digo, ay, qué bonita salió la cirugía, se fue dejando solita. Lo mismo, el trabajo del horno, ¿no? Pues el cómo ponerlo, el aderezo, los conocimientos, ¿no? Qué bueno salió. El ahumador, bueno, cocina solo. No, bueno, pero Luego les digo, sí, el cirujano no tiene nada que ver, canijos. de por sí, como eres medio desmadroso, yo también. Oye, ¿para qué nos juntan, man? ¿Para qué nos juntan? ¿Cómo te decía tu mamá? Carnalguitas. No, bueno. Sí, son de esas cosas que luego, vaciado porque el Hospital Español, yo entré en el 99 a hacer el internado. Y me toca la guardia del 31 de diciembre para el primero, que era el cambio del 99 al 2000. El año. No, bueno. Llegó toda mi familia, yo estaba haciendo guardia en urgencias, con bombones y con gorritos a festejar conmigo. Y decía, bueno, que trágame ya, primero trágame tierra y después dije, qué padre. Pero es uno de los pocos hospitales que todavía tiene elevadoristas. Uh-huh.
Entonces yo conozco a los elevadoristas de hace 20 años, ¿no? Entonces hay algunos que han cambiado, ¿no? Y hay muchos que están ahí, me conocen desde residente, interno y demás. Entonces, en ocasiones que ha habido, pues obviamente, familiares o amigos de la familia y que han ido, en ocasiones me tocaba subirme con mamá. Entonces yo decía, ni se te ocurra porque lo va a vivir el del elevador. Y más lo decía. Entonces el del elevador está atacado la risa. Yo, Héctor, tú no viste nada. Dice, me dicen Charlie, y obviamente nada que doctor, pues me conocen desde hace mucho tiempo. Y me dice, ay, mi Charlie. Pues es tu mamá, pues ¿qué voy a decir? Digo, pero los carnalitas, eso se queda entre nosotros, compadre. Y ya nada más me atacó la risa. Cuando va al consultorio, igual así pacientes afuera y demás, digo, ni se te ocurra decirme así, por favor, no se te vaya a salir nada. No, mijito. Luego se le salió, obviamente. Imagínate, no, bueno. Y nos atacamos de la risa, ya después obviamente ya nos atacamos de la risa, ¿no? Dime como quieras, no pasa nada. No picó, ¿verdad? Y no, por eso no traje salsa, no hice salsa. Pero a ver, una cosa es el sabor rico, el picocito rico, y otra cosa es el que te enchiles. Este es el picocito rico. Está delicioso. Muchas veces ya en Navidad, que ya estás harto de puro pavo, haces el lomo, ¿no? El lomo adobado. Sabe mucho mejor el adobo este. Pues ya sé que aquí le toca cocinar en Navidad. Anda, pues. Fíjate, igual que a mí ya te balconeé. Qué bárbaro, salud, porque qué buena comida. Me quito el sombrero ante famosísimo chef. Pues yo te decía, oye, mira, tu mejor chamorro hasta ahorita. Mi mejor chamorro. Y sí es cierto, porque lo que ayudó mucho el cocimiento, 2, el adobo. Uf, qué bárbaro. Pues muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de la entrevista con el doctor Carlos Ruiz Patiño, ahora sí. Charlie ya se quedó atrás. Charlie se queda atrás y ahora sí vamos a empezar a hablar, pero primero de lo que nos compete, chivo. ¿Qué te pareció lo que comiste? El mejor chamorro que he probado en mi vida, y ahí sí lo puedo decir, mi estimado Oscar. Te esmeraste, un adobo extraordinario, ahora sí, hasta los huesitos bien peladitos. Y como buen cirujano, ni una venita quedó. Sí, me sorprendí yo mismo porque nunca lo había hecho. Seguí una receta que vi del Estado de México y le puse un aditamento ahí, que es el toque. Mi toque, exactamente. Pero bueno, ahorita Pánfilo nos va a hablar del Estado de México, en lo que arrancamos. Échele, mi Pánfilo. Ahí te voy, Oscar. Pongan mucha atención, porque un recorrido por el Estado de México puede incluir visitas a zonas arqueológicas, pueblos mágicos y parques nacionales. Además, su gastronomía es muy diversa por su variada geografía y herencia prehispánica y colonial. Destacan los insectos comestibles, chorizos, quesos, mole de olla, derivados de maíz, caldo pepeto del Valle de Toluca, hecho a base de carne de cerdo y chilacayote, y en algunas zonas del Estado de México, las alitas de cerdo, nuestro platillo de hoy. Les comento sobre algunos lugares interesantes, como Teotihuacán, una impresionante zona arqueológica con las famosas pirámides del Sol y la Luna, y la Calzada de los Muertos. Malinalco, un pueblo mágico con una zona arqueológica importante y un ambiente tranquilo y romántico. Y Valle de Bravo, un destino turístico popular conocido por su lago, deportes acuáticos y ambiente bohemio. Para una aventura extrema, el Nevado de Toluca es un parque nacional que alberga un volcán inactivo con lagunas en su cráter, ideal para senderismo y actividades al aire libre. En La Marquesa podrás disfrutar de la naturaleza. Es un parque nacional con paisajes boscosos, ideal para actividades como paseos a caballo, ciclismo y disfrutar de la naturaleza, por supuesto. La capital del Estado de México, Toluca, cuenta con un centro histórico interesante, museos, mercados y una rica gastronomía, sin olvidar el Jardín Botánico Cosmovitral, realizado por el artista mexiquense Leopoldo Flores. En Tepoztlán
Pueblo mágico a unos kilómetros de la Ciudad de México. Puedes visitar el Museo Nacional del Virreinato y calles empedradas, así como su famoso mercado de antojos regionales y cocina tradicional. Muy cerca de Toluca se encuentra Metepec, un pintoresco pueblo mágico famoso por su artesanía, especialmente el árbol de la vida y su cautivador museo de barro, donde se muestra la destreza de los alfareros mexicanos. Al norte del Estado de México, colindando con Querétaro, se encuentra Aculco, un pintoresco pueblo entre montañas, peñas y cascadas, donde la luz del sol ilumina sus calles y callejones. Por aquellos rumbos, vecino del estado de Michoacán, podrás visitar un pueblo minero, El Oro, un pueblo minero con arquitectura de la época dorada de la minería. Al sur, Iztapan de la Sal, un destino termal conocido por sus aguas curativas y sus parques acuáticos. Más adelante de Toluca podrás visitar el Parque Ecológico de Zacango, un parque con zoológico y áreas verdes para disfrutar en familia. Pasando a Mecameca, unos minutos más adelantito podrás encontrar el Bosque Esmeralda, un lugar ideal para observar luciérnagas en temporada. Pero bueno, son muchos los lugares interesantes que están alrededor de la Ciudad de México que difícilmente podrás realizar en un recorrido en poco tiempo. Así que te recomiendo que planifiques tu recorrido con anticipación, considerando los lugares que te gustaría visitar y el tiempo que tienes disponible. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, Pánfilo. Bueno, ahora sí, al tema. Platícanos, ¿qué es la cirugía Pues a bariátrica? darle. A ver, una de las cosas que les digo yo siempre a la gente. Nosotros como médicos tenemos que decirle a todas las personas que llegan al consultorio, responderle 4 preguntas. ¿Por qué, para qué, cómo y con quién? Independientemente de los términos, a mí me gusta siempre hablar de una forma muy fácil de entender. Dicen por ahí que luego cuando llegas con un médico y luego que te levanta la ceja y te habla con términos muy rimbombantes y demás, no está bien, ¿no? Eso es probablemente para que tú trates de ver que el médico es muy famoso o que es muy exitoso. No. Tú tienes que ir a un médico para que el médico te diga en forma muy fácil qué es lo que tienes, por qué tratarlo, cómo tratarlo, para qué tratarlo y al final con quién tratarlo. La cirugía bariátrica se queda con un término que actualmente no lo utilizamos como se debe de utilizar. Baros significa peso. Entonces quiere decir que es una cirugía encaminada solamente para tratar pacientes con exceso de peso. Y actualmente no es lo correcto. Cirugía que hacemos por una sola y sencilla razón, que es mejorar la calidad y esperanza de vida del paciente. Segundo, para tratar las enfermedades asociadas que están obviamente relacionadas con el exceso de peso. Todas esas enfermedades que pueden ser desde diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, problemas de columna, de articulaciones de rodillas, de tobillos, y de ahí reflujo, problemas, por ejemplo, de ovario poliquístico, problemas de apnea del sueño, de lo que tú quieras que estén relacionados con el exceso de peso. Y por último, es bien importante determinar como un tercer punto que el paciente que va a perder peso va a mantener la pérdida de peso futuro. Eso es esto que se llama cirugía, que actualmente se le llama cirugía metabólica, cirugía de obesidad, cirugía bariátrica, el término que le quieran poner. Pero recuerden que lo más importante es por qué lo hacemos. Y de ahí determinar cuáles son las diferentes opciones que tenemos en todo el armamentario para poder darle al paciente su mejor tratamiento. El tratamiento no va encaminado simplemente a hacer una cirugía y que sea todo como un saco para todos de la misma medida, no. Quiere decir que vamos a individualizar el tratamiento con base a lo que requiere el paciente. Entonces, cirugía bariátrica no quiere decir solamente cirugía de pérdida de peso, y eso es lo más importante. ¿Qué es lo que tenemos que determinar? Primero que nada, si el paciente que va al consultorio es apto para un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. Tú vas al doctor porque te duele la cabeza. Y el doctor llega y te dice, ¿sabes qué, Oscar? Tómate paracetamol para el dolor de cabeza. ¿Ok? Perfecto, tú te tomas el paracetamol y te funciona muy bien. Pero después regresas al consultorio porque te vuelve otra vez el dolor de cabeza y ya no te hace el paracetamol. Y el doctor llega y te dice, oye, ya como te dejé paracetamol, ahora necesito escalar el tratamiento. Y te voy a dejar
a lo mejor ketorolaco. Dices, ok, yo sé que el ketorolaco es un analgésico diferente al paracetamol y a lo mejor tú como no eres médico vas a decir, es un poco más potente, pero no es eso. La idea es primero que tú te diga el médico por qué te duele la cabeza, se te subió la presión, porque estás a lo mejor con mucha tensión, o porque tienes migraña, o porque tienes un aneurisma. Entonces tú tienes que entender primero la razón por la cual te está mandando ese tratamiento, cuál es el motivo por lo cual te lo está mandando. Y segundo, ya que ese motivo tú ya lo entiendes, ¿cuál es el resultado que va a tener ese tratamiento? Y ahí nos centramos nosotros para ver los pacientes. Primero, no es tanto si eres apto para un tipo de tratamiento o no, es primero que nada entender que el paciente que va al consultorio en ocasiones no va por lo que tiene que ir. Y te voy a poner un ejemplo. Yo veo pacientes de reflujo en el consultorio. Y llega una paciente y me dice, oye, Carlos, tengo reflujo. ¿Sabes qué? ¿Te ahogas cuando estás dormida? Sí, me despierto porque siento que se me regresa. Y cuando acabo de comer, por ejemplo, con el vino tan rico que nos estamos echando, después de un par de horas empiezo a sentir que se me sube el ácido del alimento y empiezo a tener problemas de dolorcito en la boca y el estómago. Ok, reflujo. Pero hay que entender que los pacientes que tienen exceso de peso aumenta la presión dentro del abdomen y eso causa que haya reflujo. Yo le puedo mandar omeprazol, lanceprazoles, omeprazoles y todos los prazoles. No estás quitando la raíz del pero problema. no estoy quitando la raíz del problema. Entonces, le tienes que explicar al paciente, tu reflujo es por el exceso de peso. Si yo te quito el exceso de peso, te quito el reflujo. Entonces, ya me entendiste, tiene mucho que ver la valoración inicial. En ocasiones a mí me mandan un mensaje, me dicen, doctor, ¿cómo estás? Un gusto, un placer, ¿en qué te puedo servir? Un paciente tuyo me recomendó contigo y quiero ver cuánto cuesta la cirugía. Ok, pero ¿por qué me preguntas cuánto cuesta? Es que me quiero operar y me quiero hacer un procedimiento de este tipo. Oye, pero primero que nada, no te conozco, no te he evaluado, no sé si seas apto, qué tipo de tratamiento, cuáles son las opciones, a lo mejor tratamiento médico o sí tratamiento quirúrgico, pero pues obviamente antecedentes y demás. Entonces, la gente ya lo está buscando como simplemente tengo exceso de peso y me quiero operar. O al contrario, tengo muchísimo exceso de peso y no me quiero operar. Entonces, esto es los mitos, los famosos mitos que yo les llamo de la cirugía bariátrica. Primero, entender que la obesidad es una enfermedad. No es porque uno come menos y no hace, uno come mucho y no hace ejercicio. Dos, no es fuerza de voluntad, no es porque cierra la boca, échale ganas, tú puedes. No, es una enfermedad que tú no puedes controlar, que se controla a nivel cerebral. Y en una zona en donde tu cerebro es totalmente involuntario. Como así controlas tu temperatura, como así controlas tu sed, como así controlas el sueño, vigilia, así se controla el peso corporal. Es totalmente involuntario. Y es lo bonito de esta plática. Bueno, entonces la cirugía bariátrica va relacionada específicamente a la zona... Ahí les va. ¿Gástrica? Primero, ¿qué es lo que se ha aprendido a lo largo del tiempo? Sabiendo el por qué. ¿Por qué la obesidad es una enfermedad? A todos mis pacientes les pongo una analogía que es la forma más fácil de entender. Las analogías, tú lo sabes, que en ocasiones son ejemplos en palabras que tú puedas entender fácilmente sin tener que analizarlo en forma muy profunda. Imagínate que después de esta entrevista que me la he pasado fenomenal, tomo el coche y al momento de encender el coche funciona perfectamente bien, pero el medidor de gasolina no sirve. En ese momento digo, hijo, tengo que ir a satélite porque tengo que ir a dar una consulta por allá, ¿no? Y no me acuerdo cuánta gasolina traía. El medidor no sirve, el coche funciona perfecto. Entonces digo, pues lo más fácil es pararte en una gasolinera, ¿no? Y llenarle el tanque. Pero ¿qué pasa cuando llega a esa gasolinera? Me dice el gasolinero, ¿cuánto le pongo? Yo le digo, lleno, por favor. Me dice, no, tu coche es un nuevo modelo. No tiene tope, no tiene llenadera el tanque de gasolina. Yo le puedo echar lo que tú me digas. En la torre, pues siempre estamos acostumbrados a tener una forma de medir las cosas, ¿no? Le digo, bueno, a ver, échale 1,000 pesos, porque pues yo sé que el tanque y le vas calculando, etcétera, etcétera. Pero lo más fácil es ponle 1,000 pesos. Voy a satélite, hay muchísimo tráfico, de regreso me tardo mucho tiempo para llegar a tu casa y al otro día tengo muchas cosas que hacer.
y decido otra vez ir a la gasolinera porque no sé cuánta gasolina trae. El coche funciona perfecto, pero lo único que no sirve es ese medidor de gasolina. Entonces agarro y digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a echarlo otra vez, a veces 1000, a veces 500, a veces 200, pero decido no llevarlo al taller. Al final, cuando nos damos cuenta, el coche empieza a fallar y se empieza a ahogar, ya no lo puedes subir a 80 kilómetros por hora, ya le rechinan las balatas, los amortiguadores, le empieza a sonar todo y ahí es cuando tú te asustas y dices, tengo que llevarlo al taller. Porque generalmente el ser humano es así, no vamos al médico hasta que no tengamos problemas, ¿no? Entonces llevamos el coche al taller y me dice el mecánico, oye Charlie, ¿qué has hecho? El coche debería de traer 50 litros y tú me lo traes con 250 litros, por eso lo descompusiste. ¿De quién es la culpa? Yo te podría decir, pues no es mi culpa, yo me estaba protegiendo para no quedarme sin gasolina tirado en la calle, ¿no? Y el coche no me había dado ninguna lata hasta ahorita y yo no me había dado cuenta. Entonces, la analogía va de la siguiente forma. Imagínate que el conductor es el cerebro. Ese cerebro necesita señales para saber qué está pasando. Las señales vienen a través de ese medidor de gasolina. El medidor de gasolina te va a decir cuánta energía tiene tu coche, en este caso, cuánta energía tiene el cuerpo. Y gracias a esa energía tú puedes calcular qué cosas hacer y qué cosas que hacer, qué tanto puedes correrlo, qué tanto necesitas llenar ese tanque, etcétera, etcétera. Pero imagínate que al momento de que tú tienes aumento de esa energía y se descompone esas señales, tu cerebro ya no puede captar cuánta energía tienes y entra en estado de pánico. El tanque de gasolina es la grasa. Nosotros acumulamos la grasa en forma de energía. Entonces, imagínate que tu coche no sabes cuánta gasolina tiene y tu cerebro entra en un estado de alerta diciendo cuando le eche gasolina tiene que ser mucha para que no se me acabe y tratar de no ir distancias largas. Por eso la gente que tiene exceso de peso, sus señales están descompuestas. Su cerebro interpreta como un problema en cuanto a no determinar cuánta energía tiene y cuando ese cuerpo se mueve, su cerebro hace que no gaste tanta energía y que no se mueva tanto para que no gaste tanta energía. Ese es el problema de obesidad. Entonces no es fuerza de voluntad. La persona que tiene exceso de peso no sabe que tiene este exceso de energía. Entonces su cerebro hace que baje su gasto de energía y que no tenga esa capacidad de moverse tanto como una persona normal. Ese es un tipo de cerebro. Pero hay otro tipo de cerebro que dice, me gusta comer, me gusta comer. Esa es una situación que luego los pacientes me dicen, es que Carlos, yo soy adicto a la comida. Ahí te va otro ejemplo. Después de este chamorro increíblemente delicioso, ¿quién comió de más? Alita de cerdo. Bueno, el alita de cerdo. ¿Quién comió más y quién comió menos? ¿Quién determina eso? Hay algo en el cuerpo que se llama saciedad, de decir, Oscar, gracias, pero ya los frijolitos, hasta ahí ya no llego más, porque me dice mi cuerpo, ya está satisfecho. Las señales, exactamente, las señales de saciedad tienen que viajar por diferentes vías. Primero son hormonas que viajan del intestino al cerebro, decir, espérate, ya, hasta ahí, ya consumiste mucha energía. Se producen esas señales de decir, para comer, ya estás satisfecho, ya no más, ¿ok? Las señales de hambre vienen de otra parte de ese hipotálamo, decir, tengo hambre. ¿Cómo determinas que tienes hambre, Oscar? Hay veces que dices, oye, tengo hambre, híjole, me duele la cabeza, estoy mareado, ya me rugen las tripas, tengo la sensación como de a lo mejor un hueco en la parte alta del estómago, tengo hambre, ¿qué se te antoja? Lo que sea, porque quiero comer. ¿Cuántas veces estás a lo mejor en alguna zona y decir, ching, me muero de hambre, tráete lo que sea, ¿no? ¿Y qué es el apetito? Comer por placer, por el saborcito del alimento, en la que no puedes comer solo una, aunque se oye eslogan de una comercial, marca de papas, ¿no? Pero eso es importante. La gente luego come por ese saborcito, por cuestiones emocionales, estrés, ansiedad, depresión, angustia, cuestiones sociales. ¿Cuántas veces has ido a un evento social en donde, por ejemplo, es una boda y te dicen, oye, ¿qué tal la cena? No, sabes que no, porque es que ya comimos tarde. Y no, por evento social dices, es que pues es de mala educación
no sentarse a la mesa a comer. Todo tiene que ver con alimento, todo tiene que ver con comida. Entonces muchas veces comemos por esos tipos de situaciones sociales, Compromisos. ¿no? Pero hay algo bien importante, que la persona que piensa que es adicto al alimento es por dos situaciones. La primera, no es lo mismo hambre y apetito. Hambre es el proceso fisiológico que tiene tu cuerpo para comer, para subsistir. Y eso tú no lo puedes controlar. Necesidad. Es algo fisiológicamente que tú no puedes controlar. No es de que mañana te levantes, te ves en el espejo, Oscar, y digas, hoy no quiero tener hambre. No puedes. Apetito sí. Apetito es comer por placer, por a lo mejor el gustito de los alimentos, ¿ok? Saciedad es el efecto en donde tu cuerpo te dice, no más. Es el típico ejemplo que yo les digo, vas a un restaurante de tenedor libre, de carnes, de espadas, en donde se acuerdan que es poner el semáforo en rojo, en verde, decir, venga, carne. Y ya cuando dices, ya no más, semáforo rojo. Oiga, ¿y el postre? Nos lo echamos, pero tú ya estás hasta acá, ya dices, ya no quiero un pedazo más de carne, pero el postre sí, porque ahí viene lo diferente. El cuerpo está programado para que esas señales interpreten en forma diferente las situaciones. Si tú comes más allá de la saciedad, puedes hacerlo con cosas que bloqueen ese efecto. Por ejemplo, cosas dulces. Por eso el digestivo. Por eso el postrecito. Porque las cosas dulces aumentan el vaciamiento del estómago y bloquean el efecto de saciedad. Por eso cuando llegas a un restaurante, lo primero que te sirven es pan. Si tú comes pan, vacía más rápido el efecto y te da el bloqueo de saciedad y vas a comer más y vas a consumir más. Vas a un bar, te sirven cosas saladas. Entonces en ese momento dices, tengo sed, porque te empieza a deshidratar y consumes más. Entonces todo tiene su porqué. Entonces no es lo mismo comer más allá de la saciedad, no es lo mismo comer por apetito. ¿Y qué es lo que pasa a nivel cerebral? El dulce, que son los carbohidratos simples principalmente, viajan al cerebro y estimulan la misma zona que estimula centros de adicción como cocaína y marihuana y liberan dopamina. Y eso hace que uno coma por placer. Y generalmente por eso ves a las damas cuando están deprimidas o tienen su periodo menstrual que se les antoja mucho el chocolate. Y esto no es despectivo, digo, a los hombres también les pasa, pero por cuestiones hormonales son más efecto en cuanto a las hormonas femeninas que sean más aptas a comer cosas que liberen dopamina cuando tienen periodos menstruales. Así es. Y eso es lo que causa el problema principal de que la gente dice es que yo soy adicto a la comida. Uno puede ser adicto a la carne, proteína. Uno puede ser adicto a las grasas. Y el problema es que estos alimentos disminuyen el vaciamiento gástrico y causan un efecto contrario, te da más saciedad. Y estás metiendo muchos alimentos que ni siquiera los necesitas para que se absorban y llegan ¿a dónde? Al tejido adiposo. Ahí va. Lo bonito de todo esto es cuando yo empiezo a hacer esta especialidad y a recorrer este bonito camino, me doy cuenta que el conocimiento de muchas bases a nivel bioquímico te ayuda a entender qué está pasando en tu cuerpo y te lo voy a explicar más fácilmente. Uno sabe qué come por tres cosas. La primera, todo lo que se mueve, se movió en algún momento dado o viene de algo que se mueve es proteína. Los huevos vienen de la gallina se mueve es proteína. La leche viene de la vaca se mueve es proteína. Y de ahí sucesivamente, todos los animales que se mueven, etcétera, etcétera, es proteína. Todo lo que viene de la tierra es azúcar. Nada más que Diosito nos dio el veneno con el antídoto. La fibra es el antídoto. Entonces la fibra va a disminuir probablemente la absorción de tanta azúcar, va a aumentar probablemente un poquito el vaciamiento y eso hace que no se absorban muchas cosas que pueden ser dañinas como los azúcares simples. Y todo lo demás que no entren dentro de eso es grasa. ¿Cuál de esos tres, mi Oscar, crees que te causa aumento de peso? Proteínas, grasa y carbohidratos. ¿Carbohidratos? Sí, señor. Y la gente anteriormente pensaba que eran las grasas. No. Las grasas están involucradas más a salud cardiovascular. Entonces ahí viene lo bonito de empezar a entender y empezar a analizar primero qué estás haciendo y qué es lo que te está llevando a un aumento de peso. Salud. Pero y entonces, ¿la cirugía bariátrica?
Ahí va. Esto es lo bonito. Primero que nada, imagínate que tú, mi Oscar, llegas al consultorio y me dices, oye, mi estimado Charlie, tengo exceso de peso, ¿no? Imagínate que yo como un médico que quiero verme, que sé mucho, te digo, sí, tienes un grado de obesidad grado 1 y necesitas tratamiento. De ahí sales deprimido, sales a lo mejor un poquito preocupado, sabes que ya empieza a tener problemas que si hígado graso, etcétera, etcétera, pero no entendiste nada. Imagínate que yo llegue y te digo, Oscar, tienes 10 kilos de exceso de peso, entonces esos 10 kilos te están causando problemas, entonces lo que hay que hacer es bajar esos 10 kilos y para eso te voy a dar varias opciones. Sales muy diferente. Entonces primero tienes que determinar cuánto es tu peso máximo saludable, que eso determina realmente que estés en un rango en donde tengas menor predisposición a enfermedades. ¿Cuánto mides, mi Oscar? ¿Me estás preguntando? Sí, señor. Estamos en consulta. Estamos en consulta. Para consultar. Otra vez saludos, sí, señor. 1.72. 1.72. Entonces, fácilmente tú puedes determinar cuánto es tu peso máximo. El índice de masa corporal fue una herramienta que se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Y esto te estoy hablando desde el siglo XIX, en donde no fue médico, fue un físico matemático, el cual determina algo que se llama índice de Quetelet, que es Alphonse Quetelet, ¿no? Y él lo que determina es cómo el ser humano se va desarrollando a lo largo del tiempo. Después ese índice se le cambia a índice de masa corporal, primero que nada utilizado en forma un poquito errónea por un médico fisiólogo, el cual era muy famoso porque ponía los lonches de los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Y este, que se llama Ansel Keys, lo utiliza para determinar, primero que nada, quién tiene exceso de peso o no, pero no determina que el exceso de peso tiene que ser por grasa. Imagínate un físico-culturista que digas tiene obesidad de grado 2 y es puro músculo. Entonces, sí es un poquito difícil porque lo que nosotros determinamos es más la grasa, pero es muy fácil en el día a día del médico. Entonces, si tú determinas el índice de masa corporal, tienes que tener dos cosas. Primero, tu peso en kilogramos y tu talla en metros, pero al cuadrado. Entonces, tú para sacar un índice de masa corporal, sacas una formulita que es peso entre tu talla al cuadrado y te da un número. Pero imagínate que yo te diga, el índice de masa corporal normal va de 18.5 a 24.9, le vamos a poner 25. Quiere decir que tu peso máximo saludable tiene que ser a 25 de índice de masa corporal. El máximo. Para que no te pierdas, vas a multiplicar tu talla al cuadrado por 25 y te va a dar un número. Y eso va a ser tu peso máximo saludable. Okay. De ahí te subes a la báscula. La fórmula invertida. Exactamente, haces tu famosa regla de 3 y lo que vas a hacer es despejar, ya sabes, todo esto matemáticamente que saludamos al buen Pitágoras. Y luego el Baldor que nos hacía llorar tanto. Y al final sacas ese número y ese número mágico te va a decir, Oscar, tu peso máximo saludable son 74 kilos. Y vienes pesando 84 kilos, quiere decir que te sobran 10 kilogramos. Esos 10 kilogramos están haciendo que ronques en la noche, que tengas reflujo, que tengas problemas de resistencia a la insulina. Ojo, no es diabetes, es resistencia a la insulina. No se dice prediabetes, como yo les digo a mis pacientes, o estás o no estás embarazada. Es prediabetes, es un término que no se gusta. Poquito. Sí, no, que no gusta. Entonces, resistencia a la insulina quiere decir que tienes que producir más insulina para meter la glucosa, o que esa insulina no sirve en forma adecuada y que pues, tienes problemas en cuanto a que entra a la célula, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces yo te tengo que decir que todos los problemas que estás teniendo son por ese exceso de peso de 10 kilos. Ese exceso de peso de 10 kilos va a determinar qué tipo de tratamiento te puedo dar. Y de ahí te tengo que dar una serie de opciones como buen médico. Ya te dije tu por qué. Si tú bajas esos 10 kilos, ¿para qué los voy a bajar? Pues para que se te quite el que está roncando, para que se te quite tu resistencia a la insulina, para que se te quite tu reflujo, todos esos, tus dolores en las articulaciones, en las rodillas. Oye, ¿sabes qué? Me está costando trabajo hasta agacharme para abracharme los zapatos, ya me falta el aire.
Entonces, todo eso no es darte una pastilla y decirte, te voy a quitar el reflujo, omeprazol, te voy a quitar el que roncas, te voy a poner tu aparatito de CPAP, ¿no? Te voy a dar un analgésico para el dolor de rodillas. Es como si te estuviera tratando tu dolor de cabeza sin darte la solución. La solución, exactamente. Entonces, mejor te quito el problema de raíz. Ahí viene lo interesante. Imagínate que en vez de ser 10 kilos son 30. Tú me dices, Carlos, vamos a hacer dieta y ejercicio. Yo te voy a decir, Oscar, es que la dieta y ejercicio solamente van a hacer que pierdas el 10% de tu peso total. Medicamentos, oye, que ahorita el Saxenda, el Ozempic, el Wegovy, el Mounjaro están de moda. Sí, pero van a hacer que pierdas 15% de tu peso total. El Orlistat. El Orlistat se utilizó mucho tiempo, pero es un medicamento. Causaba algunos accidentes. Es que ahí te va. Imagínate que yo te dé un medicamento para disminuir la absorción de grasas. El Orlistat es lo que hace. Es lo que hace. Y las grasas no son el problema, son los azúcares. Entonces, si no absorbes grasas, si vas a tener diarreas con grasa que se llama esteatorrea y vienen de la misma temperatura del cuerpo, ni te vas a dar cuenta, por eso la gente tenía accidentes. Entonces, imagínate. Sí. Entonces, te empiezo a dar yo una serie de opciones en donde yo te tengo que decir cuál va a ser el resultado. Hay médicos con mala leche que te dicen, no te preocupes, yo te voy a poner un medicamento que se inyecta cada semana y yo te voy a ver cada mes o cada 15 días y te voy a pesar y te voy a hacer tu análisis de composición corporal y te doy tu dieta y demás. El médico ya sabe para dónde vas. Y hay gente que dice, es que ya me estanqué, doctor. Es que no estás siguiendo la dieta. Entonces el médico te echa la culpa. Es que no estás poniendo de tu parte, es que seguro te estás escondiendo, es que seguro no estás haciendo lo que yo te diga. Entonces es muy fácil echarle la culpa a los pacientes, ¿no? Estás tomando Coca-Cola. Exacto, o te comiste el helado, o eres adicto a los chocolates, a los dulces, no estás siguiendo nada, ¿no? O no estás haciendo ejercicio. Bueno, tú ya sabes que el paciente va a perder con ese tipo de tratamiento, independientemente cuál sea, del 10 al 15% del peso total. Hay algunos pacientes que pierden un poquito más, hay algunos pacientes que pierden eso, o hay algunos pacientes que pierden mucho menos. Pero no solamente eso, es cómo vas a mantener la pérdida de peso futuro sin ese tratamiento. Porque no te puedo tener todo el tiempo con ese medicamento o con dieta o con ese tipo de estilo de vida. Tienes que regresar a tu normalidad. Y ahí es cuando yo te digo, dependiendo del exceso de peso y las enfermedades que tengas, te tengo que dar las opciones más adecuadas a lo que tú tienes. Y ahí viene el cómo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Qué es la cirugía bariátrica? Es un tratamiento que trata a los pacientes que tienen la capacidad de regresar a un punto en donde no podían haber estado anteriormente. ¿Okay? Y más. Eso es lo bonito. Y más. Eso es lo bonito. En donde tú te des cuenta que la persona va a mejorar su calidad de vida. Oiga, doctor, es que si me la hace no voy a poder comer porque me va a hacer el estómago chiquito. Eso no es cirugía bariátrica. Oiga, doctor, es que ya me dijeron que voy a absorber menos nutrientes. Eso no es cirugía bariátrica. Oiga, doctor, es que me voy a desnutrir y me va a dar anemia. Eso no es cirugía bariátrica. Entonces, yo la hago porque mejoro la calidad y esperanza de vida a mis pacientes. Es que me dijeron que voy a vivir menos años. No, eso no es cirugía bariátrica. Oiga, doctor, es que me dijeron que se me va a caer el pelo. Te lo tengo que explicar por qué. Entonces, el cómo es a donde vamos a llegar ahorita. Estos procedimientos se hacen desde 1950, pero el problema es que no sabemos cómo explicarle que antes eran en forma de investigación. No sabíamos cómo actuaban, no sabíamos qué teníamos que hacer porque se hacían técnicas totalmente pues vayamos a decir, como dicen, a ver qué sale, ¿no? Y a ver cómo le ayudo, porque son pacientes que se van a morir de todas maneras. Entonces se hacían cirugías en otro tipo de escenarios con pacientes con muchísimo riesgo, pacientes extremadamente obesos o con un riesgo muy importante de muerte, y que estas cirugías estaban en fase de experimentación. Y se hacían totalmente diferente como ahora, con incisiones muy grandes, en escenarios totalmente diferentes. Entonces, la comunidad médica se da cuenta que se empiezan a complicar pacientes porque hacían cirugías
incluso muy agresivas. Unían casi el estómago con el intestino grueso para puentear, quitaban grandes extensiones de intestino delgado, entonces decían, no sabían nada. Y empiezan a tener reportes en la literatura, de decir, los pacientes se desnutren, acaban con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, hacen piedras en los riñones, se están desnutriendo, los tienes que revertir. Entonces dices, no. Entonces la comunidad médica dice, no, espérense, pónganse a estudiar y ya cuando sepan qué hacer, entonces ya me avisan. En 1980 aparece el índice de masa corporal como un determinante extraordinariamente importante para ver que los seguros de gastos médicos te paguen o no tus pólizas, porque ven que los pacientes con obesidad tienen más riesgo de enfermarse y de complicarse y demás. Entonces decían, si tú tienes un índice de masa corporal de tal, no te voy a pagar nada y no vas a poder sacar tu seguro. Oye, pero yo tengo igual. No, es que eso es un problema estético que tú te estás causando. Entonces la gente decía, pero yo no me lo causé, yo tengo predisposición genética, ambiental, familiar, y pues a lo mejor no sabes el por qué no puedes bajar de peso. Pues sí, pues es una enfermedad. Es como si yo le digo a las mujeres, cáncer de mama es porque te enojaste y por eso tú te lo causaste. No, es una enfermedad que puede tener 1000 causas, ¿ok? Después de eso, entonces los médicos empiezan a estudiar y a desarrollar las técnicas que ya se tenían con nuevas técnicas y empiezan a saber cómo actúan. Y ese cómo actúan empieza ya a aparecer las técnicas que actualmente utilizamos. Primero, unas técnicas que las hacemos por cirugía de invasión mínima, con agujeritos chiquititos en donde las incisiones son mínimas y en donde la invasión a los tejidos son muy, muy pequeñas. Eso se llama cirugía laparoscópica. Segundo, ya sabemos que al momento de hacer una modificación, independientemente que sea una modificación del aparato digestivo, tenemos la producción de beneficios o señales adecuadas y gracias a esas modificaciones dejamos de tener señales no adecuadas o dañinas al cuerpo. Un ejemplo es resistencia a la insulina. Gracias a que hacemos esa modificación, el páncreas produce mejor insulina y se quita la resistencia. Las mujeres que no se pueden embarazar, que llegan con infertilidad por exceso de peso, por desequilibrio hormonal, bajan de peso, independientemente si sea con cirugía o no, y se arregla esa alteración hormonal. Entonces, con eso empezamos a decir, esto no es una cirugía para hacer cosas chiquitas para que el paciente coma menos. En algunas ocasiones me han preguntado, me quiero operar para que me hagas el estómago chiquito y que no me dé hambre. En la analogía del tanque de gasolina, ¿sabes quién soy yo? Yo soy un mecánico. El mecánico que arregla ese medidor de gasolina. En el momento que tú veas que el tanque de gasolina está lleno, ¿te vas a tener que parar en la gasolinera? No. Está lleno el tanque. Te va a decir, Oscar, llévatelo, sácalo, gasta la gasolina que tienes en exceso. El paciente ya quiere hacer ejercicio. El paciente dice, ¿sabes qué? Ya me llené, ya no quiero. Ay, antes te comías 20 tacos y ahorita 1. Es que te estás haciendo bulímico, te estás haciendo anoréxico por la cirugía, no te está dejando comer. ¿Sabes qué? Es que no tengo hambre. Ya me llené, ya sacié, ya no tengo ganas de seguir comiendo. Es que ya no comen la misma cantidad. Ya. La idea de la cirugía es que arregle esas señales, no es hacer cosas chiquitas. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno regresa a la normalidad, el paciente se asusta porque dice, es que ya tengo hambre. Pues porque el cuerpo ya sabe que cuando le falta gasolina, le tiene que echar gasolina y no le va a pasar nada. Si el cuerpo dice, oye, tienes medio tanque, échale medio tanque, es que antes le echaba un cuartito. Pues sí, porque tenías exceso de energía, tenías exceso de gasolina. Si ahorita tienes medio tanque, échale medio tanque. Eso es lo bonito. Entonces ya sabes por qué haces este tipo de cirugía. No es para hacer que el paciente se restrinja en comer. Restricción para mí es una palabra en donde te dice, imagínate, oye, te voy a hacer una manga gástrica porque te va a restringir para que comas. Tú me vas a decir, ¿qué voy a hacer cuando tenga hambre? No voy a poder comer, porque para mí restringirme es, como dicen, no pises el pasto. Te estoy restringiendo a que pises el pasto. Pero lo quiero pisar, no lo puedes pisar. Y ahí están los niños viendo cómo juegan otros pisando el pasto, ¿no? Y el que te diga, te va a hacer un procedimiento mal absortivo, ¿tú cómo lo tomarías? No voy a poder absorber nutrientes, me voy a desnutrir. Entonces, no.
Esto quiere decir que al momento que hacemos un tipo de cirugía y hacemos este puenteo de los alimentos, esos alimentos no es que no se absorban, es que van a absorberse en lugares diferentes, teniendo una mejor señal al cerebro. ¿Esa es con la bariátrica? Todo Bueno, es es que cirugía bariátrica. son 3, ¿no? O Ahí te va. Si yo te dijera que son más de 10 técnicas, ¿tú qué me dirías? Oye, Carlos, es que yo nomás sabía de la manga y el bypass. No, hay muchísimas. Y el globo. Ahí te va. Ya que hablamos del cómo, hay técnicas endoscópicas, que no es cirugía, hay técnicas quirúrgicas y hay técnicas con un nuevo abordaje que es que te ayuda un robot a hacerlas. ¿Ok? Vamos a hablar de las endoscópicas. Se ha puesto de moda el globo. El globo es uno de los peores errores que ha tenido la medicina, porque el 60% de las señales de hambre y saciedad vienen del intestino, no del estómago. Entonces, imagínate tener ahorita, oye, Carlos, estuvo buenísimo el chamorro, ¿cómo te sientes? Bendito sea Dios, satisfecho, pues estoy feliz. No me siento hasta acá, que se me está regresando, quiero vomitar. No. Oye, necesitas 1,5 kilos de alimento para tener esta sensación porque es lo que tienes de capacidad gástrica. No. Ponle que el chamorro haya pesado unos 300, 400 gramos, con todo y hueso, que casi me como el hueso. Pues al final, eso es lo importante, son las señales. Por eso los 30 minutos famosos de, oye, llegas a un buffet y yo le digo, mujer, ok, en 30 minutos nadie va a poder comerse un bocado más, porque son los 30 minutos que se tarda en llegar las señales al cerebro y decir, estás satisfecho. Por eso dicen, mastica muchas veces. Párate, córrele y demás para desquitar el buffet, es lo que hace la gente, ¿no? Y depende mucho qué comas. Pero lo más importante para no desviarnos es que si el balón solamente controla el 40% de la ecuación, por eso, no ¿de qué te va a servir? A la hora que te quiten el balón vas a reganar. En el militar tenemos pacientes que regalan el 100% del peso perdido al quitar el balón o incluso teniendo el balón puesto, porque pues al final controla solamente un porcentaje de la ecuación. Segundo punto, de las técnicas quirúrgicas tenemos muchas. Y esto es, nosotros como cirujanos sabemos que si hacemos una técnica es para tener un resultado que nosotros queramos. Vamos a hablar de la manga gástrica. ¿Qué es una manga gástrica? Es quitar el 80% del estómago. 80%. 80% del estómago. La gente es la que más muchas veces se va por este tipo de Me imaginaba cirugía. Un 40, un 50%. Ahí te va. Imagínate que tú tienes un globo y ese globo tiene la capacidad de inflarse y desinflarse. Ese globo, al momento que tú lo inflas, tiene una parte flexible. Pero imagínate que tú al quitar una parte de ese globo te queda la parte rígida y ya no se puede inflar. Okay, ya. La manga gástrica se hace así por varias razones. La primera, porque se demostró que en la parte del fondo gástrico, que es la parte de la bolsita del estómago, que está en la parte de arriba, hay una hormona que es la que viaja al cerebro y produce esa sensación de hambre, que se llama grelina. Entonces, por un lado, ¡pum!, la quitamos y eso hace que el paciente tenga menos hambre. Pues, punto a favor. Siguiente punto, quitamos la parte flexible del estómago. Entonces, cuando el paciente come, que es lo que pensamos inicialmente, no se va a inflar, entonces la capacidad disminuye. Entonces vas a decir, qué padre, voy a comer menos. Si no, vas a tener la sensación de saciedad más rápido porque pues, no tienes tanta capacidad gástrica. Pero imagínate que el paciente en un futuro de una manga gástrica no vaya a seguimiento con su médico y prefiera comer puras cosas dulces porque siente que le pasan mejor y sienten que no se llena. El paciente regana peso o no pierde peso. Entonces tú como médico te tienes que dar cuenta cuál es la mejor cirugía. Si yo hago una manga gástrica en un paciente con sensación de reflujo, hago un tubo y ese tubo hace que se regresen más rápido las cosas y voy a hacer que el paciente tenga una peor calidad de vida. Entonces, aunque el paciente me la pida, decir no. Pero hay muchos pacientes que ya dicen, no me importa, yo me quiero hacer una manga porque se la hizo mi prima y me voy a ir a Tijuana a hacerme una manga gástrica. No tengo nada contra Tijuana. Entonces, la idea es de que se operen, regresan y el paciente no sabe qué hacer. Y al final son de los que salen en redes sociales diciendo, esto no sirve, es una pesadilla. Me acuerdo que me encontré una expaciente, no sé si es venezolana, o de alguna parte de Sudamérica, en donde, bueno, habla pestes de la cirugía bariátrica porque ella tuvo una muy mala experiencia. Y dicen, ¿cómo? Y hay pacientes que me han llegado a decir, es que yo he visto a esta persona y ya no me voy a operar,
porque ella dice que cómo puedes llegar tú como cirujano a mutilar un órgano que no está enfermo. Entonces ya me entendieron. ¿Por qué lo hacemos? Es como si yo te digo, Oscar, se ha comprobado que quitar el apéndice, que es la primera parte del intestino grueso, que es como gusanito, te va a proteger en un futuro para que no tengas cáncer de colon. ¿Te lo quitarías? Pues sí. Ok. Esa es una balanza en donde yo te digo, a ver, un cuerpo sano, quitarte una parte de tu cuerpo para causarte un bien mayor, pero por supuesto que sí. Es como una muela del juicio, es decir, no tienes problemas con tus muelas del juicio, pero ¿qué tal si se te hace un quiste porque no te salió? Y ese quiste dentario degenera algo malo. Entonces, ¿está indicado quitarlo? Probablemente sí. ¿Te va a causar dolor? ¿Te va a causar problemas? Sí, pero tienes un fin o un bien mayor. Entonces, la idea de esto, no estamos mutilando órganos sanos. Estamos viendo que gracias a esa modificación vamos a tener un fin mucho mejor y te vamos a alargar tu calidad de vida y tu esperanza de vida y te vamos a quitar enfermedades asociadas que te van a poner en riesgo tu vida en un futuro. Porque un paciente diabético puede llegar a tener enfermedades como insuficiencia renal, ceguera, amputaciones, y es horrible. Yo les digo, un paciente diabético es como si se suben a un Ferrari, bueno, un coche de alta velocidad, para no decir marcas, y va directo contra una pared. ¿Y sabes qué hago yo? Soy la persona o el instrumento en donde te voy a bajar el coche y te voy a mandar caminando. Eso es cirugía bariátrica. Mejorar la calidad de esperanza de vida. Entonces, manga gástrica, quitar el 80% del estómago por todas las razones que te he explicado. La ventaja es que es un procedimiento más sencillo técnicamente hablando y que el paciente piensa que no va a tener que hacer muchas cosas a futuro, pero que erróneamente sea malinterpretado con que te voy a hacer el estómago chiquito para que comas menos y con eso te dé menos hambre. No. La razón principal, como ya te dije, es darle al paciente esa capacidad para mantenerse en un lugar en donde no podía haberse mantenido y para que en un futuro pueda resolver esas enfermedades o evitar a que se compliquen. Todo esto va con una historia clínica que tú mismo en entrevista lo sacas. Entonces, es no porque como, te diga tú. Imagínate, es como cuando nos vamos nosotros y estamos platicando tú y yo y me dices, oye, mi buen Charlie, fíjate que he sentido un problema importante en mi rodilla. ¿Me mandas un analgésico? Y yo te digo, mi Oscar, yo soy cirujano, no soy ortopedista, pero sí sé de eso, ¿no? Hay uno que es muy bueno, que es X, ¿no? Te digo, Celecoxib, sé que no te va a irritar el estómago, pero ¿no te gustaría saber qué traes en tu rodilla? Hacerte a la mejor placa, resonancia, que te viera un especialista y que te diga, ¿sabes qué? A lo mejor sales con una rodillera y fisioterapia o a lo mejor se te rompió el ligamento y te tienes que operar. No quiere decir que uno sea mucho más invasivo que el otro, sino quiere decir que tú tienes la capacidad de entender que es el mejor tratamiento para ti. No para tu esposa, no para tu familia, sino para ti. Entonces eso es lo que es cirugía bariátrica. Al final, el que tú le resuelvas el por qué, para qué y cómo es lo mejor que hay para los pacientes. Y entonces, ¿cómo sabes quién es el que se lo debe de realizar? Eso es lo mejor. Anteriormente nosotros determinamos que el índice de masa corporal era el mejor indicador para determinar quiénes eran candidatos o no. Y antes, desde 1991, teníamos una clasificación en donde los pacientes de arriba de 35 de índice de masa corporal, con enfermedades asociadas, ya sean esas enfermedades como resistencia a la insulina o diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, te puedo decir muchas porque yo les llamo de la cabeza a los pies, tenían indicación para este tipo de tratamientos. Más de 35, pero más de 40 con el puro peso. ¿Ok? Vámonos del otro extremo. Se hizo una nueva revisión a partir de 2024, en donde sale la nueva clasificación, en donde ya los pacientes con más de 30 de índice de masa corporal con enfermedades asociadas son pacientes candidatos, o más de 35 con el puro peso. Pero te voy a poner dos ejemplos. Imagínate que llega al consultorio un paciente un chamacón de 55 años, con diabetes desde hace 8 años, mal controlado, que ya se está inyectando insulina
y que ya empieza a tener problemas con el riñón, ya las proteínas ya las empieza a arrojar por Los el filtros, riñón, ¿no? ¿ok? Pero el paciente tiene 29 de índice de masa corporal. Y yo llego y te digo, Oscar, creo que con una cirugía metabólica, con un bypass gástrico, puedo ayudarte y puedo evitar a que esto se complique y a que tu diabetes se controle solamente con la cirugía ya sin necesidad de tratamiento. ¿No sería una buena indicación? Sí, por supuesto. Y tú llegas y me dices, oye, Charlie, es que he visto en las redes sociales y en la televisión que esa cirugía solamente es para pacientes con exceso de peso, como kilos mortales, y que tengan un exceso de peso muy alto. Entonces me dicen mis familiares que no me opere porque esta cirugía no es para mí. Es la mala información. Ahora te la voy a cambiar. Me llega al consultorio una niña de 16 años pesando 170 kilos con un índice de masa corporal de 52. Al momento de revisar a la niña tenía ya diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, reflujo, tenía linfedema, tenía sus piernitas destrozadas, ya con mucho edema, con problemas ya de circulación, obviamente un descontrol hormonal impresionante y la veo muy reprimida en la consulta. Y en ese momento yo no soy psicólogo, por eso tengo a mi equipo, que es lo que vamos a platicar. Le digo a la mamá si nos permite afuera un momento para platicar a solas con ella. Y me dice, doctor, yo no quiero estar aquí, mi mamá me trajo y yo sé que tengo un problema serio, pero yo no quiero bajar de peso porque a los 13 años abusaron de mí, sexualmente hablando, y no quiero bajar de peso. Entonces, el mecanismo de defensa de esa niña era el exceso de peso para que no la volvieron a tocar. Si yo la opero sin su consentimiento y la bajo de peso, ¿tú qué crees que haría? La primera cosa es, no mejoraría su calidad de vida, no mejoraría, obviamente, sus ganas de vivir y le causaría una depresión mayor y por eso luego hay reportes de suicidios. Entonces ya me entendiste, por eso la valoración es tan importante, no es un número, es estudiar a cada paciente, a cada caso como una forma individual y entender que esto es un tratamiento en conjunto de un equipo que tiene que estar determinado por 4 especialistas. El primero, un médico encargado que se especialiste a bariatría. Para eso nosotros tenemos que tener una certificación, que es la certificación que nos da el Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Si quieren ver, y las personas que nos están escuchando y viendo, qué cirujanos son aptos o qué médicos son aptos, tienen que tener esta certificación sí o sí. No pueden ser solamente cirujanos generales, no pueden ser otros especialistas, tienen que ser cirujanos bariatras certificados. Segundo punto, tiene que haber un nutriólogo certificado en el equipo. Ese nutriólogo va a ver todas las partes de alimentación, nutricionales del paciente. Tenemos que contar con un psicólogo o con un psiquiatra en el equipo para determinar que el paciente, primero que nada, esté mentalizado y que entienda cuál es su problema. O sea, el antes y el después de la cirugía. Bien importante, mi Oscar, bien importante, porque primero tienen que tener conciencia de enfermedad. Segundo, tienen que entender pues, por dónde empezó el problema. Si a lo mejor un problema psicológico, emocional, o lo tienen actualmente, cómo trabajarlo, los comedores emocionales. Tenía una paciente en el militar que me decía, Carlos, yo ceno una pechuga de pollo chiquitita y un café, y venía con 150 kilos. Y le voy a decir a Adelita, le digo, oye Adelita, ¿en serio? ¿Y qué más? A ver, cuéntame. Bueno, sí, soy abogada y pues yo creo que uno de mis placeres es comer chocolate. Me como como de 1,5 kilos a 2 kilos al día. Pero ella no lo consideraba como sentarse a comer. Era como su gusto. Entonces los pacientes que dicen, no, ¿cómo crees? Así lo ven porque ellos no se ven. Ya que tienes todo eso, al final tienes que tener un médico que es especialista en medicina interna, cardiología, neumología, dependiendo de la especialidad, para tratar esas enfermedades que tiene el paciente y mejorar sus condiciones para entrar al tratamiento. Y ese tratamiento va a hacerse en el mejor momento, porque es todo totalmente programado, en el mejor momento, en las mejores condiciones para tener el mejor resultado. Y ese tratamiento es el inicio, es la cirugía. Lo más importante viene después, que es el seguimiento.
Y eso es lo más importante, que el paciente es, imagínate que esta mesa, mi Oscar, la compraste y al momento de comprarla no venía con instructivo y tú la armaste. ¿La armaste bien? Pues no lo sé, probablemente sí, pero si en 6 meses se te cae, Algo estuvo mal. algo estuvo mal. Nosotros somos esas herramientas, somos esos folletos, esas instrucciones para que el paciente sepa qué hacer en el futuro. Oye, ¿y qué factores te llevan a ti como médico a poder tomar una decisión de cierto paciente, hacerle una de las 10 especialidades o 10 cirugías? Por eso te digo que aparte de buen chef, qué buenas preguntas, Oscar. Ahí te va. Nosotros determinamos el cómo hacerlo con base a historial clínico del paciente. ¿Qué enfermedades asociadas tiene? ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios? ¿Qué capacidad de comprensión tiene de lo que le vayamos a hacer? ¿Y qué capacidad de seguimiento tiene? Imagínate que tú vienes de Estados Unidos. Todo eso está aquí. 100%, 100%. Tú vienes de Estados Unidos y como vives en San Diego, vas a Tijuana. Y en Tijuana te va a salir un 20% de lo que te sale una manga gástrica en Estados Unidos. Entonces tú dices, ya me estudiaron. Entonces yo voy, me la hago en México y me regreso. Voy bien preparadito. Pero a la hora que te operan y tú te regresas, no te dan seguimiento. ¿Qué va a pasar en un futuro? No sabes cómo te tienes que cuidar, no sabes qué tienes que comer, no sabes qué tienes que suplementarte, no sabes si tienes o no que hacer ejercicio, no sabes. Entonces tú, con la capacidad que tienes, empiezas a estudiar a través de redes sociales de pacientes que ya se operaron. Y ellos son los que te van dando recomendaciones. Y después tú te vuelves gurú de otros pacientes. Entonces, por eso... Pero eso no es correcto, porque cada quien tiene sus... ¡Ande pues! Por eso se vuelve tan problemático los pacientes que les va mal para nosotros en la mala experiencia que tienen. Es que la manga es lo peor porque se me cayó el pelo, me dio reflujo, me puse muy mal, me vieron, me regañaron, me dijeron que todo estaba mal y al final me tuve que hacer otra cirugía para salvarme. O volví a subir de peso. O no bajé ni 3 kilos. Yo tengo pacientes que al mes de operados los ven en el consultorio y a la hora de ver, oye, Juanita, ¿cómo estás? Bien, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Oye, veo que nada más perdiste 1 kilo y pues yo me esperaría que te hubiera ido un poquito mejor. Y Juanita se estaba tomando sus suplementos con Häagen-Dazs, con helado, para no decir marcas. Entonces dices, no, espera, eso está mal, o sea, no puede ser. Entonces tienes que educar, tienes que reafirmar. Es que leí que así entraba mejor la proteína. Entonces son las malas experiencias que se tienen por no darles malos hábitos. Malos entendidos, yo les llamo así. ¿Y los diferentes tipos de cirugía bariátrica? Ok, ahí te va. Hablamos de la manga. Todos se hacen a través de un abordaje que es cirugía laparoscópica. ¿Qué es esto? Es hacer pequeñas incisiones, meter una camarita. Esa es la menos invasiva, yo creo, ¿no? Sí. La idea que te digo es que la gente luego dice, ¿me vas a abrir en canal? No. La cirugía bariátrica es la técnica por la cual nosotros hacemos estas modificaciones. Esa parte o el abordaje que nosotros utilizamos se le llama cirugía laparoscópica. Es hacer incisiones de medio centímetro, 1 centímetro, metemos popotitos, una cámara y hacemos la cirugía. ¿Anestesia general? Siempre general, porque se hace esta técnica. No, se hace un inflado del abdomen, se llama neumoperitoneo. Eso es horrible. Si estás dormido no se siente. Pero cuando despiertas... Sí, hay que sacar el aire. Pero como es dióxido de carbono se absorbe y entonces ya no se tiene tanto problema. ¿Qué es lo que se va a permitir hacer cirugías menos invasivas? ¿Okay? La cirugía por dentro es igual, pero con menos incisiones, con menos agresión a los tejidos. Otra técnica que tenemos que es el famoso bypass gástrico. En el bypass gástrico no se quita nada. En el bypass gástrico lo que hacemos es hacer un puente. Yo les digo a mis pacientes, imagínate que vas en periférico y al momento de ir en periférico encuentras mucho tráfico, sales por la lateral, te metes a viaducto y vuelves a conectar a periférico. Eso es un puente. Eso quiere decir que el alimento va a puentear algunas zonas sin quitar nada.
¿Por qué lo hacemos así? Porque tiene sus razones. Y cae al intestino directamente, se absorbe igual, tiene el mismo proceso digestivo, nada más que estimulando más rápido el intestino de abajo, las señales de saciedad llegan más rápido. Las señales de hambre se activan más rápido. Las señales de saciedad se activan más rápido y las de hambre se activan menos rápido. O se tardan más, ¿ok? O simplemente no se producen, como el bloqueo de la producción de esta hormona que se llama grelina. Pero ¿qué es lo que le da miedo a la gente? Que en algún momento el cirujano le decía, te voy a hacer una cirugía malabsortiva. Si es cierto, a fulanita de tal que la operaron se le cayó el pelo. Le dio anemia porque pues, no tomaba hierro y le dijeron que el hierro no se absorbía. La explicación es, imagínate, mi Oscar, que vas con tu esposa y a tu esposa se le antojan cacahuates en periférico. Como ya te saliste a viaducto, ya puenteaste esa zona, ya no hay cacahuates. Los cacahuates son las puertitas por donde se van a absorber 3 cosas: calcio, hierro y vitamina B12. Como ya los puenteaste, entonces se los tienes que dar ya digeriditos porque ya no va a haber puertitas por donde se metan. Si el paciente tiene esa suplementación, no le va a pasar nada. Pero si el paciente no la toma, sí le va a pasar porque de los alimentos solamente se absorbe 1%. No quiere decir que sea una mala absorción, sino que puenteamos esa zona. El balón intragástrico es un procedimiento endoscópico en donde lo que haces es colocar un cuerpo extraño en el estómago. Se hace desde hace mucho tiempo. Lo que ha cambiado es el tipo de balón, que si antes se inflaban con aire, que si se inflaban con líquido, que si les ponían un colorante. Y actualmente hay uno de moda que se supone que es biodegradable. O sea, se degrada y se desecha en las heces fecales. Este balón, que sí tengo que decir la marca, que se llama Allurion, es un balón que salió gracias a un dispositivo en donde tú metes el balón a través de una cápsula y no necesitas hacer endoscopía. Esa cápsula tú la tragas y va conectado a una cánula, y esa cánula lo que tú vas a hacer es inflarla con líquido a través de un control radiológico. Ese procedimiento es el mismo que cualquier balón, solamente con una nueva tecnología. Cuesta alrededor de 90,000 pesos la apuesta. Yo les digo, el tratamiento es igual, vas a perder el 10% del peso total. ¿Te gustaría pagar a 10,000 pesos el kilo? Y con un riesgo de reganancia 98% a menos de 6 meses. Entonces yo les digo, hombre, a ver, yo no lo pongo porque yo no soy apto a darle tratamiento a mis pacientes que no sirvan. Pero la gente lo hace porque dicen es menos invasivo, no me opero, voy a bajar de peso y de ahí yo me encarrilo. No, es pura mercadotecnia y es tratamientos que yo no soy apto a recomendar. Entonces, en tu experiencia como cirujano bariatra, ¿cuál es el procedimiento que más recomiendas? Ahí les va, y esto es algo bien importante. El que más recomiendo es el que esté indicado al paciente. De los que están indicados, el que más hago es un bypass gástrico en Y. ¿Por qué? El que va conectando de acá hasta Ajá, ¿no? Porque uno es el que mejor resultado metabólico tiene, mayor control de enfermedades asociadas, el que menos riesgo de reganancia de peso se tiene a futuro y el que mejor le va clínicamente a los pacientes en cuanto a su recuperación. Veo que los pacientes se recuperan mucho más rápido, tienen menos síntomas, se controlan mejor. Si se me pierden, yo no estoy tan preocupado porque no han regresado al consultorio. Actualmente hay más técnicas, pero una que se está poniendo de moda, vamos a decirlo así, en nuestro ámbito médico, se le llama bipartición intestinal. Esta técnica la sacó un cirujano brasileño que se apellida Santoro, en donde tú lo que haces es hacer un modelo híbrido entre la manga y el bypass para tratar de disminuir el problema de necesidad de suplementación de vitaminas a los pacientes en un futuro. Tú haces una manga y en vez de hacer el bypass normal, que lo van a ver en las animaciones, tú lo que vas a hacer es pegar el intestino directamente a la parte de la manga gástrica, permitiendo que el alimento se vaya por el canal natural que tiene y por el intestino, por esas dos vías. Entonces,
Parte del alimento se va por el canal normal, que no pasa por el bypass gástrico, esa parte está puenteada, y parte del alimento se va directamente al intestino distal. Es un poquito difícil como de entender, pero es como un modelo intermedio. Pero finalmente los dos se conectan. Exactamente, por eso se les llaman Y, porque esos dos caminos llegan a un punto final. Es como si tú llegas, yo les digo muchas veces, imagínate que llegas a la Y ahí de la Jusco, que era muy famosa, ¿para dónde le vas? A la izquierda, a la derecha, pero después se vuelven a unir. Exactamente lo mismo. Entonces, esa es la ventaja, pero te repito, ¿cuál es la mejor cirugía? La que esté indicada para el paciente. Sí, ¿no? Correcto, cada paciente tiene que en el momento correcto. Pues, ¿Okay? Muy interesante. Es muy bonito y es increíble platicar de esto. Puede ser que te quieran contactar. Te pido que estés pendiente de las redes 100%, para que claro si que ahí sí. comentan algo, contestes. Sí, aquí lo más importante es entender una cosa. Las valoraciones siempre es lo más importante. Esto, y luego le digo a gente creyente o no creyente, esto es como la Biblia. Cada quien la interpreta en forma diferente. Si uno se mete a investigar sin un adecuado o una adecuada persona que te guíe, no vas a saber ni qué hacer. Entonces, por eso luego digo, el cuánto cuesta, que ese es a lo mejor el último punto que yo te puedo decir. La gente luego busca, sí, me la quiero hacer, ya vi a varios cirujanos, estoy buscando el mejor presupuesto para hacerla. Entender algo, la cirugía tiene 3 variables. Una, en dónde se haga, con qué se haga y con quién se haga. El dónde se haga son los diferentes hospitales. Hay que entender que un hospital que tenga todos los recursos es lo más adecuado. Hay clínicas de corta estancia que tienen recursos suficientes, que salen más barato, pero esos hospitales o estas clínicas no tienen terapia intensiva, no tienen rayos X, no tienen banco de sangre, tienen muy poco personal médico, no tienen a lo mejor médicos de guardia, a lo mejor hay algún, sin menospreciar absolutamente nada, hay que entender que no tienen todos los recursos que probablemente nosotros los médicos en ocasiones buscamos en pacientes con riesgo un poquito más alto, ¿ok? Segundo punto, instrumental. Médicos que ofrecen paquetes todo incluido, hay que tener mucho cuidado porque esos paquetes todo incluido no sabes a dónde se va lo que tú estás pagando. En donde el médico se va a ahorrar más es en el instrumental. Y es un tema muy difícil de tratar porque muchos médicos utilizan material reutilizado. Y eso pone en riesgo la salud y obviamente la vida del paciente, porque hay riesgos infecciosos y de complicaciones si utilizamos material de segundo uso. Claro. Y materiales que no deben de ser reutilizados. Y tercero, los honorarios médicos, que en cierta forma tú como paciente tienes realmente la obligación y totalmente la necesidad de siempre preguntar qué experiencia tiene el médico, en dónde se formó, cuántos casos, cuántos años lleva haciéndolo. El paciente rara vez nos pregunta esto. Y esta es la última pregunta de mis 4, que siempre tienes que salir con esa respuesta. ¿Te acuerdas que era por qué, para qué, cómo? Y el último es con quién, y eso es lo que siempre me tienen que preguntar. Oye, Carlos, ¿dónde te formaste? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿Cuáles son tus riesgos? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de operarme contigo? ¿En dónde lo haces? ¿Y cuánto me va a salir? ¿Y por qué? A, B, C, el A, ¿dónde se va a ir? El B, ¿a dónde se va a ir? Y el C. No me lo des como un grupo. Yo tengo que entender cuánto le tengo que pagar al hospital. Si me quedo una noche más, entonces tú lo vas a pagar de tu bolsa porque tú me dijiste 80 y hasta ahí. No, a ver, yo te tengo que explicar del hospital es tanto con, si hay que meter un medicamento más que no está en el paquete, tienes que entender que es un extra. Si te quedas 24 horas más, tienes que entender esto, pero siempre platicándolo totalmente con toda la capacidad de hacer una buena relación médico-paciente. Y por último, oye, Carlos, tus honorarios, ¿cuántos son? De ahí, ¿cuánto es para el anestesiólogo? De ahí, ¿cuánto es para el primer ayudante? De ahí, ¿cuánto es? Conmigo trabajan 4 personas, 2 cirujanos bariatras más, una instrumentista que entra conmigo todas las cirugías que hago y un anestesiólogo que lleva trabajando conmigo un poquito más de 15 años. Entonces, todos ellos siempre entramos a todas las cirugías, digo, de los honorarios, de las 5 personas son tanto.
Y esto siempre decirlo, ¿por qué? Porque uno como paciente tiene que tener esa capacidad de entender para dónde van las cosas en cuestión económica, Sí. ¿no? No, pues bien. Pues muchas gracias, doctor. Todo perfecto. Me Esto encantó. es una de las cosas más bonitas que me gusta hacer, y con una persona como tú, que te lo aplaudo, que es un momento tan, tan bonito y tan a gusto, y que aparte una de las comidas más ricas que he hecho. Mil Te gracias. Gracias por haber aceptado. Felicidades, porque realmente esto es una de las cosas que digo, por eso es tan bonita la vida. Así Conocer a gente como tú y pasar momentos. Te agradezco, Carlos. ¿Hecho? Te agradezco que hayas aceptado la invitación y te quiero dar un pequeño obsequio de parte Ay, de, hombre, muchas de parte del gracias. asador de aquí de nuestra Y del buen Pánfilo, Pánfilo. porque agradezco mucho. Muchas Este gracias. es para a que toda tomes la- notas, si todavía tomas notas. Es un Esto, un y iPad. lo dirán de broma. Yo llego luego a comprar café y saco mi tarjetita. Me dice, no tiene aplicación. Yo soy, como dicen, de la vieja escuela. A mí me gusta esto, tomar notas, hacer dibujos, y esto te Y lo esto agradezco espero que te muchísimo. sirva para el campo. Híjole, tú sabes que somos fans, y lo voy a guardar de mucho corazón, con mucho Grabadito. gusto. Y pues ya luego esto a la gente no lo vamos a mostrar en cámaras, porque pues es otra de mis pasiones. Bueno, muchas gracias y enhorabuena. Mil gracias, mi Oscar, y gracias a toda la gente. Y pues también un aplauso a toda la gente que está atrás de cámaras. Les agradezco mucho, pues toda la gente que no se ve, que trabaja muy arduo para hacer estos podcasts y estos, vamos a decirlo así, estos momentos tan bonitos, pues que nos sentimos en casa. Mil gracias. Adiós, ya dijo todo. Amigos, si les gustó la entrevista con Carlos, denle like, compartan, comenten, activen la campanita y suscríbanse. Así podemos continuar con este programa. No se vayan, sigue la receta. Carlos, muchísimas gracias. Mi Oscar, un placer. Hasta la próxima. Aunque las alitas de cerdo no se le atribuyen a ningún estado de la República, en el Estado de México existen varios restaurantes que lo preparan de diversas maneras. Aquí la más recomendada, a mí me encantan alitas de cerdo adobadas, que son un corte menos común que las alitas de pollo, pero puede prepararse de muchas maneras muy parecidas. Para la preparación vamos a ocupar 8 chamorros de un solo hueso, 6 jitomates, 6 tomatillos, un cuarto de cebolla blanca, 6 dientes de ajo. Todo esto lo vamos a asar en el comal para que nos quede muy tatemado, y luego lo licuamos con poca agua y lo vamos a reservar. Aparte, vamos a preparar la salsa de chiles secos, que lleva 4 chiles chihuacle. Yo no lo encontré por ningún lado, este es muy difícil de conseguir, es de por allá de la zona de Oaxaca. Y en su lugar voy a utilizar 4 chiles guajillo, 4 o 5 también chiles pasilla. Vamos a preparar todo esto en el comal que se hace, vamos a desvenarlo y lo vamos a asar con 5 clavos de olor y una ramita de canela. Ya que esté todo bien asadito sin que se nos pase, para que no amargue, lo vamos a remojar en agua caliente y licuar. Colocamos al fuego una cazuela de barro y le ponemos una cucharada de manteca de cerdo. Cuando esté caliente le vaciamos los chiles, el licuado de chiles, para freírlos bien guisaditos, que se sazonen, y cuando ya estén guisados, más o menos unos 10-15 minutos, le agregamos la salsa de tomates que previamente licuamos. Calculándole bien, vamos a checar la sazón y la sal. Vamos a ponerle sal para que nos quede bien preparado. Cuando ya empiece a hervir, le ponemos las alitas de cerdo y unas 10 cebollas moradas mini partidas por mitad. Dejamos hervir, tapamos bien la cazuela, apoyándonos con papel aluminio para que no escape el vapor, y lo horneamos por 3 horas a 120 grados más o menos, pero checamos cada hora y media, cada 2 horas. Volteamos las alitas, volvemos a tapar, otra hora y media, 2 horas, y hasta que se complete el tiempo, más o menos unas 4 o 5 horas, dependiendo de su fuego, del calor que alcance. Cuando ya pasan estas 4 horas, es todo lo que hay que hacer. Checamos nada más que nos queden bien preparados. Previamente preparamos unos frijoles bayos y servimos con los frijoles bayos. Este es un platillo exquisito, se los recomiendo. Buen provecho. Me da mucho gusto ser parte de este proyecto. Nos vemos en el próximo programa, donde la ciencia se cocina a fuego lento.